estrés viene de una situación que exige un gasto de energía al organismo. Si éste tiene suficiente energía para satisfacer esa exigencia, no hay problema. El problema surge cuando la exigencia es excesiva. En ese caso, la reacción normal y saludable es alejarse de la situación. Todos los animales siguen ese patrón de comportamiento que se rige por el principio del placer y el dolor. Vivir nos resulta placentero cuando tenemos suficiente energía para satisfacer las exigencias de la vida. Cuando las exigencias son excesivas o nos falta energía, el estrés se vuelve distrés, que es doloroso. El principio del placer y el dolor nos dice que todos los organismos buscan el placer e intentan evitar el dolor. Los seres humanos están también gobernados por otro principio llamado el principio de la realidad, que afirma que una persona prescindirá del placer y tolerará el dolor si cree que dicho comportamiento le llevará a un placer mayor o a evitar un dolor mayor en el futuro. Debido a este principio, la gente no siempre se aleja de las situaciones estresantes o dolorosas. Un niño pequeño, enfrentado a unos padres hostiles que lo castigan, no puede retirarse físicamente de esa situación. Estar solo le da más miedo que el dolor que debe soportar. Pero esta sumisión no alivia el efecto de la conmoción resultante de la hostilidad o del castigo. Hay una alternativa a la huida. Si uno tiene la energía y las fuerzas suficientes, puede luchar contra el agresor, lo cual, si tiene éxito, puede impedir el dolor y el estrés. La lucha o la huida son las reacciones animales básicas ante las situaciones estresantes o dolorosas. Tanto en la lucha como en la huida se movilizan las reservas de energía mediante la acción de la adrenalina para hacer frente a la emergencia. Estas emergencias en el mundo animal suelen ser de corta duración, el ataque de un depredador, por ejemplo. La presa escapa y la emergencia llega a su fin. Por lo general, no hay escapatoria a la hostilidad de los padres. El niño se ve obligado a ceder a sus exigencias. En el nivel físico no puede escapar ni luchar, pero mentalmente puede hacer ambas cosas. Puede retirarse de una situación si corta su contacto con la realidad. La manera de hacerlo es retirar energía de la periferia del cuerpo. Se trata de un patrón esquizoide o esquizofrénico, y también es el equivalente de una conmoción. El individuo esquizofrénico permanece en un estado más o menos permanente de conmoción que le hace insensible a la realidad. Por eso, en ese estado, el estrés vital o el de la realidad no le afecta, y así no desarrollará una enfermedad psicosomática como las conocidas. Las autopsias de esquizofrénicos revelaron que tienen el corazón y los vasos sanguíneos como los de los jóvenes. El precio que pagan por su protección del estrés es estar alejados de la vida. Su existencia transcurre en una especie de limbo. No están muertos ni tampoco completamente vivos. Al retirarse limitan su capacidad de absorber energía. Su respiración es muy superficial. El individuo esquizofrénico no es tan susceptible a los resfriados como los demás, porque permanece en lo que podríamos llamar un estado de congelación. Sin embargo, su respiración deficiente aumenta la probabilidad de que con el paso de los años sufra una neumonía. En el pasado, antes de que existieran los antibióticos, era frecuente que fallecieran por esta enfermedad. La forma de luchar fisiológicamente es tensar el cuerpo para que pueda aguantar el castigo sin venirse abajo. Externamente el niño parece que se ha sometido. Por dentro se pone rígido para resistirse a las exigencias de sus padres. Esta tensión y rigidez de los músculos puede ser localizada o generalizada, pero en ambos casos significa no lo haré,
en el lenguaje del cuerpo. Pero al hacer esto, el conflicto se interioriza, ya que con su sumisión explícita el ego del niño incorpora las exigencias de los padres como objetivos válidos. Así, una parte del ego, el superego o ego ideal, manda que se alcancen estos objetivos, mientras que otra, la resistencia suprimida, lucha para que no se consigan. El niño también acepta la racionalización y la justificación de sus progenitores por su actitud negativa, es decir, si fuera como desean sus padres, ellos lo querrían. Este es el patrón habitual del neurótico, que acepta la realidad tal y como la declaran sus padres y se esfuerza en satisfacer sus exigencias. Será como le exigieron sus padres, pero todo lo que en realidad puede hacer es erigir una fachada de conformidad, ya que por dentro es justo lo contrario. La diferencia básica entre la actitud del esquizofrénico y la del neurótico es que mientras que la del primero representa una retirada de energía de la superficie de la realidad, en el neurótico se invierte una gran cantidad de energía en fabricar una apariencia superficial que se hace pasar por la verdadera realidad. Una persona que padece colitis ulcerosa, alguien del tipo de carácter oral, crea una fachada que niega sus necesidades, su dependencia y su miedo de caer, mientras que alguien que desarrolla artritis, básicamente alguien del tipo de carácter rígido, no reconoce su agresividad negativa y muestra una fachada de atención y desvelo por los demás. Un ejemplo es de una joven que padecía lupus eritematoso. Esta es una enfermedad que podría describirse acertadamente como autodestructiva, en la que una parte del cuerpo, el sistema inmunológico, parece reaccionar negativamente a sus propios tejidos. En su caso, los síntomas eran debilidad, inflamación pulmonar, una erupción facial y trastornos oculares. Su fachada era la de ser la niña buena de papá. Su papel requería una inhibición de su sexualidad, una supresión de sus deseos románticos y una negativa a reconocer su rabia contra su padre y los hombres en general. A cambio esperaba obtener el amor y la protección de su padre y de otros hombres con quienes salió. Nunca había conseguido esto de ninguno de ellos. Sí consiguió promesas tácitas de amor y de protección que nunca se cumplieron. Aún así, creía en ellas e invertía su energía en el esfuerzo de hacerlas realidad. Mientras pudiera mantener la fachada, estaría en la fase de resistencia y sin síntomas de enfermedad. Sin embargo, tenía que soportar un gran nivel de estrés porque mantener la fachada requería de mucha abnegación y le exigía una energía considerable. Estaba a punto de llegar a la fase de agotamiento cuando sufrió una conmoción. La traicionó un hombre que ocupaba la posición de la figura paterna. A juzgar por su reacción, fue una conmoción grave, porque al día siguiente de producirse estaba en el hospital con fiebre alta. La cortisona logró controlar lentamente su afección y desaparecieron los síntomas, pero el estrés que sufrió posteriormente los reactivó. Haciendo terapia, consiguió sentirse un poco más fuerte y mejor, pues el terapeuta se había convertido en esa figura paterna que se suponía que debía protegerla y amarla. Ser terapeuta implica mucho más que ser amoroso y protector con los pacientes. Había que examinar en detalle la actitud neurótica y hacerle frente a ella. Cuando el terapeuta lo hizo, ella, la paciente, se sintió traicionada y sus síntomas reaparecieron de una forma más leve. Fue otra conmoción. Todo terminó en una ira hacia el terapeuta. Y, sin embargo, solo a base de esas conmociones y de la reaparición de su enfermedad, ella fue capaz de discernir el patrón que la hacía propensa a esta enfermedad. El mantenimiento de una fachada
predispone a la persona a una dolencia somática porque le impone al cuerpo un estrés constante. Uno intenta hacer lo que no es, y esto deforma la personalidad y el cuerpo. Cuando la deformación, el estrés, persiste durante bastante tiempo, la estructura interna del organismo se viene abajo. No es la fachada la que se viene abajo, sino los tejidos del cuerpo. La fachada se mantiene incluso a costa de la integridad estructural. En el caso de la esquizofrenia, lo que se rompe bajo el peso abrumador del estrés es la superficie de la personalidad, mientras que sus órganos están protegidos internamente. Se puede expresar de otra manera. En la esquizofrenia la ruptura es mental o psíquica, y en la neurosis es física o somática. Esto se ve claramente en el caso del cáncer. Se puede relacionar el cáncer con la desesperación. La víctima del cáncer casi nunca reconoce su desesperación. Mantiene una fachada de valor y de esperanza casi hasta el mismo final. Muere por dentro mientras por fuera mantiene una fachada de interés por la vida. Por otro lado, el esquizofrénico nunca está lejos de su desesperación. No puede manejarla mejor que el paciente de cáncer, pero no intenta superarla. Al mantenerse retirado, muere por fuera, mientras mantiene un núcleo de integridad por dentro. No estamos tratando de decir que la enfermedad mental sea mejor o peor que la somática. Ninguna de ellas es salud, que es lo que queremos. Nos centraremos en las enfermedades psicosomáticas y en el problema del estrés inapropiado. Pero, si queremos tratarlas o prevenirlas, tenemos que conocer las dinámicas de la energía que subyacen bajo estas enfermedades. Todos sabemos que el estilo de vida de la sociedad moderna nos crea un estrés enorme. Nos sometemos a grandes exigencias, en ocasiones excesivas. Estas exigencias son, hablando en términos generales, producir, conseguir, lograr objetivos, el éxito, el poder y la fama. Para alcanzar estas metas hace falta dedicar prácticamente toda nuestra energía. Esto es especialmente cierto porque además se trata de una cultura muy competitiva. La gente que está comprometida con alcanzar las metas no tiene lugar en sus vidas para sus sentimientos. Para tener ese empuje que impulsa a alcanzar el éxito, es preciso desarrollar una estructura de personalidad rígida, basada en la supresión de todos los sentimientos, entre ellos la sexualidad. La persona se vuelca en la acción, en lograr objetivos, en rendir. En la mayoría de las familias, el entrenamiento para esta vida empieza en los primeros años. La supresión de los sentimientos se logra mediante la contracción muscular que pone al cuerpo en un estado de tensión. Aunque la tensión crea el empuje, al contraer la respiración también se reduce la energía corporal. El resultado es que quienes generan ese empuje son candidatos a terminar sufriendo un colapso nervioso. Este análisis sugiere solo una manera de evitar la enfermedad, y es revertir el patrón de esta cultura. Hay que reducir el impulso o el empuje para alcanzar el éxito e incrementar la vida del cuerpo expresada mediante el sentimiento. Debemos comprender que esa búsqueda de éxito es un intento de compensar nuestra sensación interior de fracaso como hombres o mujeres. Es un esfuerzo para convencer a nuestros padres y al mundo de que nos merecemos que nos quieran a pesar de que no nos sintamos dignos de amor. Pero por mucho que lo intentemos o por más éxito que tengamos, nunca llegaremos a sentirnos queridos ni dignos de que alguien nos quiera y sucumbiremos a la desesperación que nos negamos a admitir. La clave de la salud es vivir plenamente la vida del cuerpo. Esto significa que sentir es más importante que hacer, que ser libre es más importante que ser rico, y que el presente siempre es más importante que el futuro.
No se trata de negar que el principio de realidad tenga alguna validez, pero al sacrificar el presente en aras del futuro, debemos asegurarnos de que la promesa de la ganancia futura no sea una quimera, una ilusión que nunca podremos alcanzar. En términos del cuerpo no hay éxito ni fracaso. La vida es para vivirla. Y viviéndola, envejecemos y morimos. Pero cuando se pospone la vida hasta que se alcance el éxito, lo logró, el final siempre es trágico. Vivir la vida del cuerpo significa estar en contacto con los propios sentimientos y ser capaz de expresarlos. Esto requiere que el cuerpo esté todo lo libre que sea posible de esas tensiones musculares crónicas que nos afectan a todos. Tenemos que sentir lo que ocurre en nuestros cuerpos. Solo seremos capaces de hacerlo si nos tomamos un tiempo para trabajar con ellos y sentir nuestras piernas y el suelo. Ser conscientes de nuestra postura y de nuestra respiración. Al tratar con situaciones que crean un estrés indebido, es fundamental tener el valor de retirarse físicamente de ellas. Tememos retirarnos porque lo sentimos como una derrota. Seguimos ahí porque lo contrario parecería un fracaso. Debemos emplear nuestra voluntad y superar esos miedos y debilidades aparentes para probar nuestro valor. Luchamos contra un destino que se vuelve más inevitable a medida que intentamos evitarlo. Realmente somos nosotros quienes creamos esas situaciones estresantes que a la larga nos destrozan. El esfuerzo para entender el dilema humano nos conduce inevitablemente al misterio del placer. Desde que se popularizó el psicoanálisis, hemos aceptado la afirmación de Freud de que el organismo se esfuerza para alcanzar el placer y evitar el dolor. Con anterioridad a Freud, Leslie Stephen había señalado: repito que el dolor y el placer son, en mi opinión, las causas determinantes de la acción. Incluso podría decirse que son las únicas y últimas causas. Pero aunque sabemos lo que es el dolor y podemos medirlo objetivamente, el fenómeno del placer escapa de la observación científica. Parece que el dolor tiene una cualidad sustancial. Su intensidad suele estar directamente relacionada con la intensidad del agente nocivo. Una quemadura de segundo grado es invariablemente más dolorosa que una de primero. El dolor es un fenómeno bastante consistente en el sentido de que un determinado estímulo doloroso afecta por igual a la mayoría de la gente. Y el dolor tiende a estar localizado. El cuerpo contiene receptores y nervios específicos para el que sirve la localización de su origen. Si estos nervios están bloqueados por un agente anestésico, el dolor desaparece. Por el contrario, el placer parece insustancial. Si una buena chuleta puede estimular nuestro paladar, 2 buenas chuletas pueden causarnos una indigestión. Con frecuencia sucede que una cena que ayer nos pareció estupenda no nos dice nada si nos la vuelven a servir hoy. El placer depende en gran medida de nuestro estado de ánimo. Cuando nos sentimos tristes, la mejor compañía puede ser una molestia. Es tan difícil disfrutar de algo bello cuando uno está deprimido como oler una rosa cuando se está resfriado. Pero un buen estado de ánimo, a pesar de ser imprescindible para poder disfrutar, no es una garantía de placer. En muchas ocasiones, uno puede ir al teatro y al cine con mucha ilusión y mucho entusiasmo y solo salir de allí decepcionado y desencantado. Parece ser que para que haya placer, el estado interno y la situación externa deben coincidir. La diferencia entre nuestras reacciones ante el dolor y el placer puede explicarse, al menos en parte, por el hecho de que el dolor es una señal de peligro. Indica una amenaza a la integridad del organismo y provoca una movilización de los recursos con carácter de emergencia. Todos los sentidos están en alerta y la musculatura se prepara para la acción.
Para enfrentarse a la amenaza hay que conocer la localización exacta del peligro, medir su intensidad y suspender toda actividad hasta que se garantice la seguridad. El placer es elusivo. Cuanto más te esfuerzas en buscarlo, menos probabilidades tienes de encontrarlo. Si te aferras a él con ansia, se te va de las manos. Robert Bruns escribe: pero los placeres son como amapolas abiertas, tomas la flor y los pétalos se esparcen. Por otra parte, puede aparecer donde menos te lo esperas. Una flor que crece al borde del camino, una conversación con un desconocido, un evento social nocturno al que no te apetecía asistir que termina siendo una velada encantadora. El placer no se puede poseer. Uno debe entregarse a él, es decir, dejar que tome posesión de tu ser. El placer es tan tímido como escurridizo. Oculta su bello rostro de las miradas vulgares. Reside en la intimidad del amante y se desvanece cuando se transgrede esa intimidad. No obedece órdenes ni satisface peticiones. Es producto de la espontaneidad, como una niña pequeña que esconde su talento cuando está delante de la gente. Y sin embargo, el placer no es reservado, no exige que lo compartamos. Florece en la compañía de los iniciados, los comprensivos y los bien intencionados. Como todo el mundo sabe, un placer compartido es un placer ganado. Un placer escondido es un placer perdido. Tan suave como una brisa estival, tan frágil como un susurro en la noche, el placer tiene el poder de cambiar los destinos y la fuerza de crear vida. Puede destruirse tan fácilmente como puede uno aplastar una flor, y lo mismo que la flor surge de nuevo de la tierra abundante. Se presenta espontáneamente, es un don de los dioses, para elevar el espíritu del hombre e iluminar su mundo. En su presencia cesan las preguntas, es aquello que tiene todo el significado en sí mismo. Su ausencia fuerza al hombre a embarcarse en una búsqueda que desde un principio está destinada al fracaso. De todos, es sabido que el placer aparece al satisfacer las necesidades. Comer cuando uno está hambriento y dormir cuando tiene sueño son experiencias placenteras que ejemplifican a la perfección este principio. Freud sostenía que el placer surge de la descarga de la tensión y proponía que la cantidad de placer está relacionada con la pendiente de la descarga. Cuanto más pronunciada es la pendiente, mayor el placer. Esto sin duda es verdad en lo referente al sexo, en el que la cantidad de placer está en función de la intensidad del deseo y la proporción de la descarga. Sin embargo, una visión del placer que lo limite a la descarga de la tensión o a la satisfacción de las necesidades, aunque obviamente sea válida, resulta muy limitada para entender el comportamiento humano. A la gente le agrada sentir una cierta cantidad de tensión. Encuentra placer en enfrentarse a desafíos como los de los deportes de competición, porque la tensión incrementa la excitación. El aumento de la excitación es una experiencia placentera cuando está asociada a la perspectiva de su liberación o satisfacción. En la actividad sexual, esta intensificación de la excitación se llama placer anterior para distinguirlo del placer final o la satisfacción del orgasmo. Sin embargo, cuando no existe la perspectiva de liberar esa tensión o la satisfacción se aplaza excesivamente, el deseo y la necesidad se vuelven estados dolorosos. Así, en ausencia del conflicto o de la perturbación, tanto la necesidad como su satisfacción son aspectos del placer. Como las necesidades primordiales del organismo tienen que ver con el mantenimiento de su integridad, el placer está relacionado con la sensación de bienestar que surge cuando esta integridad está asegurada. En su forma más simple, el placer refleja el funcionamiento sano del proceso vital del cuerpo.
Naturalmente, el dolor indica una interrupción o una perturbación de las funciones vitales. Leslie Stephen defiende esta misma idea. Por tanto, debemos suponer que el dolor y el placer están mutuamente relacionados con ciertos estados que podrían considerarse como el funcionamiento armonioso o el funcionamiento distorsionado de la maquinaria física, y dados estos estados, las sensaciones deben estar siempre presentes. En su significado más sencillo, el placer es la sensación que surge del proceso continuo de la vida, que es más que un mero sobrevivir, es decir, más que el mantenimiento de la integridad física del organismo. Muchos individuos perturbados que se quejan de encontrar poco o ningún placer en vivir y se sienten deprimidos tienen la capacidad de sobrevivir. En estos casos los procesos vitales han dejado de ir hacia adelante. La vida no tiene como objetivo un equilibrio estático, sino que implica el concepto de crecimiento. Por eso es por lo que la novedad es un ingrediente tan esencial del placer. La repetición de experiencias idénticas causa aburrimiento, y en nuestras mentes significa una negación de la vida. Usamos la expresión muerto de aburrimiento para describir los efectos perjudiciales de la falta de excitación. El placer está estrechamente ligado al fenómeno del crecimiento, que es una expresión vital del proceso continuo de la vida. Crecemos al incorporar el entorno en nuestro ser, tanto física como psicológicamente, y disfrutamos cuando expandimos y extendemos nuestro ser. El aumento de nuestra fuerza, el desarrollo de la coordinación motora y las habilidades, la ampliación de nuestras relaciones sociales y el enriquecimiento de nuestras mentes. Una persona sana siente literalmente hambre de vivir, de aprender, de incorporar nuevas vivencias en su ser. Este concepto explica por qué la juventud, un período de crecimiento activo, físico y mental, está más cerca del placer que la edad adulta. También explica por qué el placer de los mayores adquiere una forma más intelectual, ya que este aspecto de su personalidad es capaz de seguir creciendo todavía. La gente joven, como todo el mundo sabe, tiene una mayor capacidad de entusiasmo que la mayor. El misterio del placer está escondido en el fenómeno de la excitación, la capacidad del organismo vivo de mantener e incrementar su estado de excitación. El organismo vivo no cambia de un estado inerte a uno de reacción como una máquina cuando el motor está arrancado o cuando la corriente está conectada. En el organismo vivo hay una excitación continua que aumenta o disminuye en respuesta a los estímulos del entorno. Hablando en líneas generales, un aumento de la excitación conduce al placer y una disminución al aburrimiento o a la depresión. Los fenómenos excitativos ocurren en la naturaleza inerte. En la física se dice que un electrón se excita cuando una partícula de energía luminosa, un fotón, cae sobre un átomo. El electrón captura la energía y pasa a una órbita exterior, a un estado más excitado. Cuando el electrón libera esta energía en forma de luz, vuelve a su posición anterior, a un estado menos excitado. La iluminación de nuestra atmósfera es otro ejemplo de excitación. Cuando el sol se alza sobre el horizonte, su energía bombardea la cubierta gaseosa de la Tierra. Esta energía la recogen los átomos de la atmósfera, que se vuelven excitados y desprenden luz. El hecho de que el espacio sea oscuro muestra que la luz del día es un proceso excitativo producido en nuestra atmósfera por la energía solar. Podemos considerar que la iluminación de una bombilla eléctrica se debe al mismo proceso. Se podría decir que la electricidad que pasa por los filamentos de la bombilla eléctrica excita los electrones de los filamentos, haciéndoles desprender luz.
La iluminación también es un aspecto de la excitación de los organismos vivos. Nos encendemos de placer, brillamos en estado de júbilo y resplandecemos cuando nos sentimos extasiados. El brillo de alguien que está vivo se ve más claramente en los ojos, pero también se manifiesta en el resplandor de su piel. El placer intenso, como el de un orgasmo sexual pleno, produce una sensación en el cuerpo que se percibe directamente como un resplandor. Por último, el brillo de alguien que está enamorado nos hace conscientes de su felicidad. La excitación de un organismo vivo difiere de la producida en la naturaleza, en que está contenida en un sistema cerrado. El cuerpo está rodeado por una piel que actúa como un escudo para protegerlo contra las fuerzas externas y como una funda para guardar su carga interna. Bajo la piel están los músculos voluntarios que cubren al organismo y forman parte de esta funda. Los individuos varían en su capacidad de excitación y en su capacidad de contener esta excitación. Alguna gente es sombría, muy seria e inhibida. En el mundo del teatro se los conoce como los malos. Parece que nada los excita. Otros son exageradamente excitables, muy nerviosos, inquietos e hiperactivos. No pueden contener su excitación y tienden a ceder a cada impulso. Como se trata de un sistema cerrado que contiene una carga interna o excitación, el cuerpo vivo presenta una motilidad inherente. Despierto o dormido siempre está en constante movimiento. El corazón late, la sangre circula, los pulmones se expanden y se contraen, la digestión es un proceso continuo, etc. Se mueve independientemente por el espacio. En el hombre muchos de estos movimientos son conscientes y dirigidos por el ego, aunque muchos más son movimientos involuntarios de los que puede o no ser consciente. Las reacciones involuntarias a un estímulo o a una situación se describen como espontáneas si se producen conscientemente. La persona sana se caracteriza por un alto grado de motilidad y de espontaneidad. Ambas disminuyen en los individuos deprimidos. Esto se ve literalmente en un niño que salta de alegría. El placer podría definirse como la percepción o la sensación de los movimientos espontáneos del cuerpo. Esto no significa que los movimientos voluntarios o dirigidos por el ego no sean placenteros. Hay un elemento de espontaneidad en muchas de nuestras actividades conscientes que aporta placer a su realización. Por otro lado, existe poco placer en las actividades que nos obligan a hacer o que nos imponemos a nosotros mismos en contra de nuestros deseos o de nuestras inclinaciones naturales. La espontaneidad está en el corazón del placer y de la dicha. Sin embargo, esta definición ignora el hecho de que muchos movimientos espontáneos e involuntarios reflejan más dolor que placer. La reacción espontánea a una sensación de pánico es desagradable. Un niño con una rabieta se mueve de forma involuntaria, pero esa experiencia tampoco nos proporciona placer. Hay que tener en cuenta que un estado de excitación puede ser doloroso o agradable. En cualquier caso, se manifestará a través de ciertos movimientos que permiten al observador distinguir uno del otro. Un análisis de los movimientos subyacentes a las distintas sensaciones del espectro, que va desde el dolor hasta el placer, revelará la naturaleza del placer. Agonía. Podría considerarse la más extrema de las sensaciones dolorosas. Indica que un estado doloroso se ha prolongado por encima de la capacidad de aguante del cuerpo. Durante la agonía el cuerpo se tuerce y se contorsiona en una serie de movimientos convulsivos. La agonía final de la muerte es una de esas convulsiones. Dolor. Se expresa mediante movimientos de contorsiones y sacudidas menos convulsivos que los de la agonía. Sin embargo, la diferencia es solo de grado. Estrés. Es una forma más suave de agitación dolorosa. Con él, el cuerpo puede retorcerse o contorsionarse, pero los movimientos no son tan espasmódicos como en los estados precedentes. Sensaciones positivas.
indican un estado de comodidad y relajación del cuerpo que se manifiesta en movimientos tranquilos y armoniosos. Este es el estado básico de placer y se expresa en el comentario: me siento bien. Placer. Conforme la excitación aumenta hasta llegar al placer, la dicha y el éxtasis, los movimientos se vuelven más intensos y más rápidos, manteniendo su coordinación y su ritmo. Durante el placer la persona se siente flexible, vibrante y como flotando. Los ojos brillan y la piel se vuelve cálida. Puede decirse que el cuerpo ronronea de placer. Dicha. Indica una excitación placentera aumentada hasta el punto de que el cuerpo parece bailar. Sus movimientos son animados y gráciles. Éxtasis. En él, la forma más elevada de excitación placentera, las corrientes que se sienten en el cuerpo son tan intensas que brillamos como una estrella. Se produce una sensación de verse transportado de la Tierra al cosmos. El éxtasis se siente durante un orgasmo sexual pleno. La diferencia entre los movimientos en el lado del dolor y el del placer del espectro estriba en la calidad de la coordinación o del ritmo. En el dolor los movimientos corporales son descoordinados y espasmódicos. En el placer, armoniosos y rítmicos. Estos movimientos rítmicos son el lenguaje del cuerpo. Observándolos se puede adivinar lo que está sintiendo otra persona. Las madres pueden distinguir por la expresión y los movimientos corporales de un bebé si se encuentra en un estado de distrés o de dolor, o si está cómodo o sintiendo placer. Este análisis muestra que no se puede definir el placer como la ausencia del dolor, porque aunque es verdad que el alivio del dolor produce inconfundiblemente una buena sensación, lo hace al devolver al cuerpo a su estado básico. Las sensaciones agradables. El dolor nos ha hecho conscientes de nuestros cuerpos y durante un breve espacio de tiempo después de liberarnos de él, somos también conscientes del placer de estar vivos. Perdemos esta conciencia y nuestro placer muy rápidamente, debido a la presión de las ansias de éxito y estatus de nuestro ego. Desgraciadamente lo normal es sentir que, en palabras de Samuel Johnson, la vida es una progresión de deseo en deseo, no de placer en placer. Es más lógico definir el dolor en términos de placer que al revés. Este último representa el funcionamiento sano del cuerpo, mientras que el primero indica una perturbación de nuestro ser. El dolor es, por tanto, la pérdida del placer. Sentimos el dolor de esta forma psicológicamente cuando decimos: me duele tu rechazo. Tanto el dolor como el placer son reacciones naturales del cuerpo a su entorno. Cuando la relación del organismo a su entorno es armoniosa y positiva, la tonalidad emocional es placentera. Cualquier amenaza o interrupción de esa armonía es dolorosa. En la naturaleza no hay un estado neutral, y no existe ningún estado natural del organismo que se corresponda con la ausencia del placer y el dolor. Desde este punto de vista, una ausencia de sensación o la sensación de vacío son patológicas. Esta afección que aqueja a tantos indica que han suprimido las emociones. Se han vuelto rígidos y por tanto han eliminado todo movimiento y toda sensación. Puede afirmarse que la rigidez o la tensión muscular crónica se ha creado para suprimir las sensaciones dolorosas. Obviamente nadie querría deshacerse de las sensaciones agradables. Cuando se disuelven estas tensiones, puede esperarse que los recuerdos y los efectos dolorosos afloren a la conciencia. La capacidad de un paciente para aceptar y tolerar estas sensaciones dolorosas determinará su capacidad de experimentar sensaciones agradables. En estos casos se puede aplicar el dicho: no hay rosa sin espinas. El organismo mamífero está equipado con dos sistemas nerviosos para integrar y regular sus reacciones. Uno
es el sistema cerebroespinal, que coordina la acción de los músculos voluntarios con los estímulos sensoriales, proprioceptivos y exteroceptivos. Regula el tono muscular y mantiene la postura. En mayor o menor medida, los movimientos que dirige están sujetos a un control consciente. Los músculos sobre los que actúa son los músculos esqueléticos estriados. El segundo es el sistema nervioso autónomo vegetativo, que regula los procesos básicos corporales, como la respiración, la circulación y la función del corazón, la digestión, la excreción, la actividad glandular y la reacción pupilar. A los músculos sobre los que actúa se los llama músculos lisos, porque carecen de la estriación característica de los músculos esqueléticos mayores. Su acción no está bajo el control consciente, de ahí el nombre sistema autónomo. Está compuesto de dos subdivisiones conocidas como los nervios simpáticos y parasimpáticos, que actúan de manera antagónica entre sí. Por ejemplo, los nervios simpáticos aceleran la acción del corazón, los parasimpáticos la ralentizan. Wilhelm Reich observó que el parasimpático está operativo cada vez que hay expansión, alargamiento, hipemia y placer. A la inversa, el simpático funciona cada vez que el organismo se contrae y retira sangre de la periferia, donde muestra palidez, ansiedad o dolor. Centrándose muy estrechamente en la función sexual, Reich proponía una antítesis entre placer y ansiedad en lugar de entre placer y dolor. La identidad del placer y las funciones parasimpáticas está clara, incluso si este concepto no es totalmente reconocido por los fisiólogos. El simpático, sin embargo, mediante su estimulación de la glándula suprarrenal, moviliza al cuerpo para hacer frente a la emergencia creada por el dolor o por la amenaza de peligro. Prepara al organismo para luchar o huir. En el proceso se alerta a los sentidos, dilatación de las pupilas, se estimulan los músculos del corazón, se eleva la presión sanguínea y se incrementa el consumo de oxígeno. Las dos divisiones tienen efectos contrarios en la dirección del flujo sanguíneo. La acción parasimpática dilata las arteriolas periféricas, incrementando el suministro de sangre a la superficie y produciendo una mayor calidez superficial. La acción simpática contrae estas arteriolas y empuja la sangre al exterior del cuerpo para proporcionar más oxígeno a los órganos vitales y a la musculatura. De hecho, la primera promueve una expansión del organismo y un acercamiento al entorno, es decir, una reacción placentera. La segunda produce una contracción y una retirada del entorno, una reacción al dolor. La ansiedad es una forma de miedo, una reacción a la amenaza del dolor. Se ha provocado experimentalmente en animales y se ha identificado su dinámica. Si a un animal de laboratorio se le ofrece comida, un estímulo placentero, a la que se conecta un estímulo doloroso, el animal desarrolla síntomas graves de ansiedad. Incapaz de avanzar porque su anterior experiencia le advierte del dolor, incapaz de retirarse por la atracción del placer, se vuelve confuso, tembloroso y ansioso. La ansiedad de los pacientes neuróticos debe explicarse de manera similar como un conflicto entre fuerzas contrarias de dolor y de placer. Cada situación dolorosa es una situación de emergencia a la que respondemos activando el sistema simpático suprarrenal, aguzando todos los sentidos y movilizando nuestra voluntad. Se crea un estado de tensión y los movimientos normales y placenteros del cuerpo se suspenden hasta que pasa la emergencia. El concepto de voluntad se establece en The Betrayal of the Body. Esto significa que se suprime la espontaneidad.
Generalmente no se aprecia que los movimientos normales de una persona son en gran medida autónomos y espontáneos, lo que permite que puedan expresarse las sensaciones de placer mediante movimientos gráciles y rítmicos. Esto cambia en una situación de emergencia. Un ejemplo de esta diferencia sería el del jinete de un caballo que ha estado disfrutando de ir al galope, permitiendo al animal una gran libertad de movimientos. Al enfrentarse a una emergencia, toma por completo el control del caballo, que responde a cada orden, pero el placer desaparece tanto para éste como para el jinete. La voluntad es incompatible con el placer. Su movilización para conseguir, aunque solo sea un pequeño objetivo, reduce la sensación de placer. Por su naturaleza, todo objetivo crea una situación de emergencia, ya que no tendría sentido si no supusiera un desafío ni requiriera un esfuerzo. En la medida en que el objetivo es imprescindible, exige aunar las energías y concentrar el pensamiento. La reacción del cuerpo ante el desafío de un objetivo no es distinta de su respuesta a cualquier otra emergencia. El sistema simpático suprarrenal se activa para proporcionar la energía extra para el esfuerzo. Tanto si el objetivo es físico, por ejemplo, competir en una carrera, como psicológico, por ejemplo, escribir un artículo antes de una fecha límite, crea un estado de tensión que, en el espectro, pertenece al lado del dolor. Esa conocida imagen del novelista sentado ante la máquina de escribir, tenso, nervioso, frustrado y fumando un cigarrillo tras otro, representa la intensidad del desgaste físico que puede imponer un objetivo psicológico. Establecer metas responde al principio de la realidad que afirma que un individuo tolerará el dolor o aplazará un placer inmediato para obtener un placer mayor en el futuro. Alcanzar una meta significa que uno puede relajarse y disfrutar los frutos de su esfuerzo. Este tipo de comportamiento es racional si la meta guarda una verdadera relación con la promesa del placer. Desgraciadamente, la mayoría de las metas son símbolos de estatus a los que la gente da una importancia exagerada. Ganar dinero para comprar un barco es una actividad válida para alguien a quien le encanta estar en el agua, pero no para quien contempla el barco como una posesión. En el segundo caso, poseer un barco puede suponer una satisfacción para el ego que consideramos un falso placer. Para muchos, la consecución de los objetivos es lo que da significado a sus vidas. Tan pronto como alcanzan un objetivo, se proponen otro. Cada logro proporciona un brote momentáneo de entusiasmo que desaparece enseguida. Y la mente se concentra en una nueva meta, un coche más potente, una casa mejor, más dinero, etc. Estamos obsesionados con conseguir objetos, y el resultado es que parece que hemos perdido la capacidad para el placer. Si continuamente estamos luchando por conseguir objetivos, viviendo en un continuo estado de emergencia, ¿qué tiene de sorprendente que padezcamos de presión arterial alta, úlceras, tensión y ansiedad? Estamos orgullosos de nuestra ambición y no nos damos cuenta de que cada esfuerzo que realizamos requiere la activación del sistema simpático suprarrenal. No todos los objetivos exigen que aplacemos el placer inmediato. Hemos visto que un estado de tensión puede ser agradable si está asociado con la perspectiva de liberación de esa tensión o de satisfacción. La anticipación del placer es en sí misma una experiencia placentera. En esta situación el esfuerzo necesario es fácil y relajado. La actividad se realiza con suavidad, casi sin esfuerzo, y los movimientos del cuerpo son rítmicos y coordinados. Trabajar así es agradable, pero uno solo puede trabajar de esta manera cuando no hay desesperación por medio, cuando la actividad en sí es tan importante como la meta, o cuando el fin no está por encima de los medios. La preocupación por las metas y por alcanzar resultados es lo que caracteriza a la gente que le tiene miedo al placer. El miedo al placer
Parece una contradicción. ¿Cómo puede alguien temer a lo contrario del dolor? Y sin embargo mucha gente rechaza el placer. Algunos experimentan una ansiedad aguda en las situaciones agradables y otros sienten dolor cuando la excitación placentera se vuelve intensa. ¿Cómo se explica la expresión "es una sensación tan agradable que duele"? Es un dolor placentero. Como todos sabemos, algunas personas sienten placer con el dolor, una reacción masoquista que también requiere explicación. Vamos a comentar lo que significa la reacción masoquista. Piensa en la situación de alguien que se da cuenta de que ha quedado agarrotado por estar en una misma posición durante mucho tiempo. Le resulta doloroso estirar los músculos rígidos. Sin embargo, al hacerlo siente una sensación agradable porque se restablece la circulación. Otro ejemplo es la persona que se aprieta una espinilla para aliviar la presión. El procedimiento es doloroso, pero cuando se revienta la espinilla y descarga su contenido, la sensación es de placer y de satisfacción. En ambos casos puede decirse que el placer consiste en el alivio de la tensión y que el procedimiento doloroso fue necesario para obtener ese alivio. La verdad es que no hay nada de masoquismo en soportar algo de dolor en aras del placer. Todos lo hacemos como parte del principio de realidad. Si, como en los ejemplos citados, al dolor le acompaña un alivio de la tensión, podría parecer que la persona realmente disfruta del dolor. El masoquista sexual, que obtiene placer al ser golpeado, tiene una motivación similar. Necesita el dolor para liberar el placer. Su cuerpo está tan rígido y sus glúteos tan tensos que la excitación sexual no puede llegar hasta sus genitales. Los golpes, aparte del significado psicológico, relajan su tensión al aflojar sus músculos, lo cual permite que fluya la excitación sexual. Wilhelm Reich señaló en su estudio del masoquismo que al masoquista no le interesa el dolor por sí mismo, sino que busca el placer que el dolor libera. Es interesante observar que las heridas no son siempre inmediatamente dolorosas. A veces ni siquiera sentimos el corte infligido sin darnos cuenta por el deslizamiento de un cuchillo afilado. Unos instantes después, se produce un dolor repentino a medida que las olas de sensación inundan el área herida. El corte de cuchillo es como una conmoción que deja a la parte herida momentáneamente aturdida. Lo mismo sucede con los traumas psicológicos. A menudo un insulto no se percibe en el momento en el que se profiere. El dolor del insulto parece golpearnos más tarde, cuando una ola de ira inunda nuestro ser. Tal vez nos pillara desprevenidos para reaccionar, pero esto es algo que se puede aplicar generalmente a los insultos. La congelación es el principal ejemplo de una herida sin dolor y de una recuperación dolorosa. La persona que sufre de congelación puede que no sea consciente de este problema hasta que entre en una habitación cálida. Entonces comienza a sentir el dolor y se vuelve cada vez más intenso a medida que la sangre circula por la extremidad congelada. Obviamente, la congelación cortó toda sensibilidad en esa parte. Este procedimiento se usa incluso como anestésico. Parece que el dolor es una respuesta al daño. Es una reacción del cuerpo ante el daño. Una reacción que tiene como objeto superar el daño. También es un aviso de peligro, un signo de que el proceso de descongelación debe ser lento para evitar cualquier pérdida funcional permanente. El individuo cuyo cuerpo está tenso, rígido y contraído se encuentra en una situación parecida a la de la congelación. Está congelado en su inmovilidad y pérdida de espontaneidad. En una situación de placer está expuesto al calor producido por la circulación de la sangre en la periferia del cuerpo por la acción de los nervios parasimpáticos. El placer provoca
una expansión del cuerpo que es momentáneamente dolorosa e incluso puede llegar a ser alarmante. Definitivamente no se trata de una sensación corporal agradable. La persona siente como si fuera a estallar o a perder el control. Lo primero que piensa es en salir de la situación. Si permaneciera en la situación y permitiera que el placer se incrementara, experimentaría la pérdida del control físico. Empezaría a temblar y a vibrar y a sentirse convulso. Sentiría que ha perdido el control de su cuerpo, sus movimientos serían torpes y perdería su aplomo. Cederían sus tensiones corporales y sus contrapartidas psicológicas, las defensas de su ego. Esto le ha ocurrido a muchas personas en estas situaciones. Se vuelven tan nerviosos que se ven forzados a retirarse. Sin embargo, si permitimos que los temblores continúen, terminarán en llanto. El llanto es una ruptura de la rigidez provocada por un placer abrumador. Muchas mujeres lloran después de una experiencia sexual placentera. La gente llora cuando se encuentra con amigos o familiares que no han visto desde hace mucho tiempo. Hay una expresión que dice: estoy tan feliz que siento ganas de llorar. Como adultos tenemos muchas inhibiciones en contra de llorar. Sentimos que es una expresión de debilidad, de feminidad o de infantilidad. Quien tiene miedo de llorar tiene miedo del placer. Esto es porque quien tiene miedo de llorar se controla con rigidez para no llorar. Es decir, la persona rígida tiene tanto miedo del placer como de llorar. En una situación de placer se volverá ansiosa. Conforme se relajan sus tensiones, empezará a temblar y agitarse, e intentará controlar su temblor para no romper a llorar. Su ansiedad no es nada más que el conflicto entre su deseo de soltarse y su miedo a hacerlo. Este conflicto aflorará cuando el placer sea lo bastante fuerte como para amenazar su rigidez. Como la rigidez se desarrolla como un medio de bloquear las sensaciones dolorosas, desprenderse de la rigidez o la restauración de la motilidad natural del cuerpo sacará a la luz estas sensaciones dolorosas. En algún lugar de su inconsciente el individuo neurótico tiene conciencia del placer que pueden suscitar los fantasmas reprimidos del pasado. Podría ser que una situación de este tipo haya dado lugar al dichoso: no hay rosas sin espinas. En el ser humano, el principal mecanismo para aliviar la tensión es la descarga compulsiva del llanto. La mayoría de los bebés lloran cuando están afligidos. Todos los bebés lloran cuando sienten dolor. A un nivel interpersonal o psicológico, su llanto es una llamada a la madre. Biológicamente significa que se recuperan de un estado de contracción. Si uno observa a un bebé justo en el momento antes de empezar a llorar, notará cómo se ha puesto rígido debido a la aflicción o al dolor. Su cuerpo vibrante y animado no puede mantener la rigidez. Primero comienza a temblarle la barbilla, luego la barbilla se encoge, y en un instante todo su cuerpo está convulso por el llanto. Las madres saben que llorar es una señal de malestar y se apresuran a eliminar la molestia. Sin embargo, el bebé no llora para llamar a su madre, porque seguirá llorando mientras la tensión persista. La función de llorar para reducir la tensión se ve en la práctica psiquiátrica. Los pacientes declaran casi invariablemente que se sienten mejor después de un buen llanto. Algunos incluso subrayan: me hacía falta llorar. Después de llorar, el cuerpo está más blando, su respiración es más fácil y profunda, sus ojos más brillantes y su color de piel mejor. Puede uno sentir cómo la tensión abandona su cuerpo conforme el llanto se alarga. Cuando llorar no produce este efecto es porque el paciente está muy inhibido para entregarse del todo a la convulsión. Una palmada amistosa o un comentario comprensivo pueden disolver la inhibición de un paciente lo suficiente para permitir que se produzca una descarga completa. Llorar, es decir, sollozar con lágrimas,
es una forma de expresión que solo se da en los humanos. Otros animales pueden llorar de dolor, pero su llanto nunca es una reacción convulsiva mantenida. Llorar es una expresión de indefensión. Está probablemente relacionada con la completa indefensión del bebé humano, que es incapaz de aliviar su malestar o de separarse de una situación dolorosa. La naturaleza ha provisto a este organismo indefenso con un medio de reducir las tensiones destructivas que surgen de las situaciones que no puede manejar. Conforme el bebé crece y gana movilidad a través de una coordinación cada vez mayor, desarrolla otras reacciones al dolor y al malestar. Puede escapar o atacar con ira, pero los niños muy pequeños son incapaces de disponer de estas emociones. El espectro de las emociones. Una jerarquía de las funciones. La conciencia surge cuando el organismo percibe las sensaciones producidas por las actividades corporales. Como percibimos estas sensaciones en tonos sensoriales, cada intervalo de conciencia tiene la calidad del placer o del dolor. La regulación consciente del comportamiento, es decir, esforzarse por el placer y evitar el dolor, descansa sobre la conciencia básica de la sensación corporal. La ausencia de sensación motora o sensorial lleva a la desintegración de la conciencia. Con el crecimiento y el desarrollo de la conciencia del ser humano, estas sensaciones de placer y dolor se convierten en emociones. La palabra emoción describe un movimiento, fuera, fuera de o desde, según el significado del prefijo. Por tanto, una emoción es un movimiento que surge de un estado de excitación, de placer o de dolor. Sandor Rado divide las emociones en dos grupos, las emociones de bienestar y las de emergencia. Las de bienestar están entre ellas el afecto, la comprensión, el amor. Son elaboraciones diferenciadas de la experiencia y la anticipación del placer. Las emociones de emergencia son las que provocan el miedo, la ira y el odio. Son elaboraciones diferenciadas de la experiencia y la anticipación del dolor. Las emociones también pueden clasificarse en sencillas y complejas. Una emoción sencilla lleva a una acción directa. En la ira, uno intenta atacar, en el miedo, huir. Sin embargo, dos o más emociones pueden combinarse para producir una respuesta más compleja. En el resentimiento, por ejemplo, hay ira, además de miedo, cubierto con una capa de hostilidad. Cuando las emociones se mezclan con juicios, el resultado es una emoción o sentimiento conceptual. La culpa, la vergüenza y la vanidad caen dentro de esta categoría de emociones. En el siguiente nivel de desarrollo, las sensaciones y las emociones se diferencian en el pensamiento. Esto implica una traducción de los sentimientos en símbolos y una asociación más estrecha entre los sentimientos y las circunstancias del mundo externo. Uno no puede pensar en la ira sin intentar relacionarla con una causa. Al pensar nos planteamos la pregunta, ¿por qué? Cuanto más pensamos, más intentamos comprender las relaciones causales. Al pensar, la atención pasa de la sensación al estímulo que provocó esa sensación, de la acción que sigue a la sensación o a la emoción, a una comprensión y apreciación de la relación entre el estímulo y la sensación. En el pensamiento emocional se reconoce y se acepta de forma explícita o implícita el papel del sentimiento para evocar el pensamiento. Explícita cuando pienso, estoy enfadado porque hiciste algo que me dolió. Implícita en el pensamiento, qué día tan bonito. En este caso asociamos implícitamente el estado del tiempo con nuestra sensación de placer. Un nivel superior de conciencia nos permite pensar sin referencia a los sentimientos.
El pensamiento desapasionado o lógico, en teoría, se basa solo en los símbolos, las palabras, los signos matemáticos, las fuerzas abstractas, etc. Se rechaza explícitamente toda conexión entre el contenido del pensamiento y las emociones o los sentimientos. Se supone que el proceso de pensamiento sigue leyes abstractas libres de contaminación emocional. A este tipo de pensamiento objetivo lo llamamos razonamiento, para indicar el uso de una facultad especial, el intelecto. El razonamiento se esfuerza por ser objetivo, al contrario que el pensamiento emocional, que tiene una fuerte base subjetiva. Los seres humanos poseen esta facultad especial de observar y criticar su propio proceso reflexivo. Esto es posible porque el ego humano es capaz de ver el cuerpo como una especie de objeto, es decir, con desapego, pero creer que el ego llega a ser alguna vez totalmente independiente de los procesos corporales es una ilusión. El psicoanálisis ha demostrado que lo que pensamos y el por qué lo pensamos están determinados por fuerzas inconscientes. Por tanto, la distinción entre subjetivo y objetivo, entre pensamiento emocional y razonamiento, es una diferencia de grado. Cada paso en la progresión de la sensación a la emoción y finalmente al pensamiento representa un nivel más elevado de conciencia. El pensamiento objetivo o el razonamiento es una expresión del nivel superior de conciencia, la conciencia de yo o el ego. Toda la estructura de la conciencia con sus mecanismos para la regulación del comportamiento está enraizada en los procesos corporales inconscientes que mantienen las funciones vitales del organismo. Estos procesos hormonales, celulares, químicos y energéticos constituyen lo que Walter Cannon llamó la sabiduría del cuerpo. La relación de los distintos niveles entre sí puede mostrarse en forma de diagrama, que lo veremos en esta figura. Las emociones sencillas. El desarrollo de la conciencia humana está ligado al desarrollo y coordinación del sistema muscular. Antes del final del primer año de vida, el niño empieza a reaccionar al dolor y al estrés con movimientos activos. A una edad temprana manifestará sentimientos de irritación, que expresa con un pataleo espontáneo. A medida que el niño se va volviendo más fuerte, su irritación se transforma en ira. Cuando esté frustrado o sienta dolor, pasará de simplemente empujar un objeto que le disgusta a golpearlo con las manos. Esta reacción de ira lentamente reemplaza al llanto como medio de liberación de la tensión. Sin embargo, en los niños pequeños la ira suele ser infructuosa para cambiar su situación y normalmente desaparece y deja paso al llanto, que es el mecanismo primordial de desahogo. Los pacientes adultos de la terapia, en su mayoría mujeres, muestran una regresión similar hasta el llanto cuando ven que la ira no cambia la situación. Para las mujeres es más fácil llorar que para los hombres, que debido a su mayor desarrollo muscular reaccionan más rápidamente con ira al dolor. Llorar es una reacción más involuntaria a la ira y por tanto está menos sujeta al control del ego. La ira requiere de una capacidad para distinguir la causa del dolor. Implica un objeto en contra del cual se dirige. Por lo general, la ira es una respuesta más eficaz que llorar, ya que su objetivo es eliminar la causa del dolor. Mientras que llorar te hace sentir impotente ante una situación, la ira se sobrepone a ese sentimiento de impotencia. En la ira, la excitación carga el sistema muscular, liberando movimientos poderosos de la parte superior del cuerpo, probablemente porque la agresión está íntimamente conectada con la consecución de alimentos. La gente siente la ira como una corriente de sentimiento que fluye en sentido ascendente, cargándoles la cabeza y los brazos. Cuando existen inhibiciones que bloquean la descarga de este sentimiento, puede producirse un dolor de cabeza. Por otro lado, la sensación que se experimenta al llorar es la de desprenderse. El sentimiento fluye en sentido descendente y la carga se aleja de la musculatura.
La ira, en muchos aspectos, es como una tormenta. Una vez que se descarga el sentimiento, el ceño fruncido se despeja y regresan las buenas sensaciones. La ira pertenece al grupo de las emociones de emergencia. Activa el sistema simpático suprarrenal y es una reacción a la sensación del dolor. Todas las emociones que pertenecen a este grupo van en el mismo sentido. El sentimiento aflora hacia la parte frontal y del extremo superior del cuerpo. Las emociones que surgen del placer, las emociones del bienestar, como las designó Rado, van en el sentido contrario, hacia el extremo inferior del cuerpo. Cada emoción puede manifestarse en varias formas, que constituyen un espectro de esa emoción. El espectro de la ira se muestra bajo estas líneas. En su forma más suave, la ira aparece como molestia, en la más grave como furia. Molestia. Se siente cuando el estrés es ligero. Intentamos deshacernos de algo que nos molesta con movimientos sencillos, como cuando espantamos a una mosca. Irritación. Significa que la excitación se está acumulando en el sistema muscular, pero no ha alcanzado el punto en el que explota en una acción agresiva. La irritación da lugar a movimientos más fuertes que la molestia. Ira. Es una respuesta al dolor. La ira indica que la excitación del sistema muscular ha llegado al punto de ebullición. Su liberación, aunque sea involuntaria, está sujeta al control del ego, que ajusta la acción a la realidad de la situación. La ira no es destructiva. Rabia. Es una reacción a un dolor intenso como el de una tortura. La excitación muscular es excesiva y la participación del ego en la expresión del sentimiento es reducida. Al contrario que la ira, la rabia tiene una cualidad destructiva. Furia. Es como un torbellino en el que desaparece toda distinción y se pierde el control del ego. El miedo, como la ira, es una reacción al dolor o a la amenaza del dolor. Esta amenaza se siente como dolorosa y nuestra reacción ante ella es la misma que ante el dolor. El miedo, como la ira, es una emoción de emergencia que activa el sistema simpático suprarrenal y moviliza la musculatura corporal. Sin embargo, en la ira, el organismo ataca a la fuente del dolor, mientras que en el miedo se aleja y se escapa de ella. En la ira, la excitación se mueve hacia adelante sobre la parte superior de la cabeza y entra en los caninos. En el miedo, la excitación se retira hacia la parte posterior del cuello, tirando de la cabeza hacia atrás y alzando los hombros. La correspondencia entre las dos emociones es tal que si se revierte el sentido del movimiento, una se transforma en la otra. Si una persona asustada se da la vuelta y ataca, se volverá enfurecida y sin miedo. Cuando alguien que está atacando empieza a retirarse, sentirá miedo. El espectro del miedo muestra la correspondencia entre los dos estados de excitación. Aprensión, ansiedad, miedo, pánico, terror. Aprensión. Surge cuando una situación que prometía placer contiene también la posibilidad de dolor. Uno siente aprensión de que el placer que había anticipado desaparecerá, dolor, pero aún sigue así adelante. Ansiedad. Se desarrolla cuando la amenaza del dolor es aproximadamente igual a la promesa del placer. En consecuencia, el organismo está atrapado entre dos impulsos contrapuestos, el avanzar y el de retirarse. La ansiedad se ha reproducido experimentalmente con animales a base de unir un estímulo doloroso con otro placentero. Si esto se hace con la suficiente frecuencia, el animal asocia el dolor con el estímulo placentero y reacciona con ansiedad ante este último. En el conflicto entre ambos impulsos es incapaz de moverse y tiembla violentamente mientras la excitación fluye por su cuerpo. Miedo. Ocurre cuando el dolor o la amenaza del dolor dominan la situación, produciendo un deseo de escapar o retirarse. Normalmente en los animales el ataque de ira se reserva para las circunstancias en las que la retirada es física o psicológicamente destructiva. Este concepto se explora
en el libro de Robert Ardrey de Territorial Imperative, el imperativo territorial. Un animal atacará a su propia especie en defensa de su estatus o de su territorio. De aquí puede surgir la pregunta de qué es lo que determina que la reacción al dolor sea de miedo o de ira. Si el dolor o la amenaza son abrumadores, uno huye presa del pánico o se queda inmovilizado por el terror. De lo contrario, podría decirse, hablando en términos generales, que la ira predominará si uno está convencido de tener razón. Pánico. Es un miedo absoluto. El único impulso que se tiene es el de escapar, y el impulso es tan fuerte que uno corre a ciegas. Está relacionado con la claustrofobia, una sensación de estar atrapado, de que las paredes se cierran sobre uno. Durante el pánico, el individuo siente que se le corta la respiración. El miedo suele provocar que se trague aire. Este es un mecanismo de emergencia que proporciona oxígeno extra para escapar. Cuando el miedo se eleva a pánico, el aire se retiene, la garganta se cierra y el pecho se vuelve rígido. Está cerrado en la posición inspiratoria. La persona no puede respirar y esto aumenta el pánico. En el momento en que la persona escapa al peligro, su respiración vuelve a la normalidad. Terror. Es una forma más grave de miedo que el pánico. En el terror la musculatura se queda paralizada, haciendo la lucha o la huida imposibles. El terror se desarrolla en situaciones de dolor o peligro abrumadores. La sensación se retira de la periferia del cuerpo para reducir la sensibilidad del organismo durante la agonía final. Es literalmente una huida hacia adentro. El terror es equivalente a un estado de conmoción. La pérdida de tono muscular en el terror provoca que se expulse el aire y hace que inspirar sea prácticamente imposible. El pecho se mantiene en una posición expiratoria. El terror puede hacer que alguien se desmaye, en cuyo caso los procesos corporales inconscientes lo mantienen con vida. Si el terror se prolonga, conduce a una despersonalización, es decir, a una disociación entre el ego que percibe y el cuerpo. La conciencia, en desarrollo del niño, le permite reconocer las fuentes específicas de su placer, recordar una satisfacción pasada y anticipar futuras alegrías. La anticipación del placer evoca un sentimiento positivo hacia el objeto que es la fuente del placer. Este sentimiento puede describirse en su forma más sencilla como afecto. Mientras que la ira y el miedo tienen sus raíces en sensaciones dolorosas, el afecto surge de sensaciones agradables. Rado lo describiría como una emoción de bienestar. Activa el sistema parasimpático que expande el cuerpo y produce sentimientos que fluyen en sentido descendente. El sentimiento descendente puede explicarse como establecer contacto con el suelo o la tierra, que es un símbolo de la madre, de quien surge todo el afecto. El afecto varía en profundidad dependiendo de la intensidad del placer anticipado. Lo siguiente es el espectro sugerido de este sentimiento: amistad, cordialidad, afecto, cariño, amor. Amistad. Diferencia nuestros sentimientos por aquellos con quienes compartimos gustos y actitudes similares de los que tenemos por un desconocido. Los placeres se comparten con los amigos. Cordialidad. Es muy similar a la amistad. Comprende la idea de buena voluntad hacia el otro. Afecto. Es un sentimiento de calidez hacia alguien. Esta calidez es una sensación física real, producida por la dilatación de los vasos sanguíneos periféricos bajo la acción del sistema nervioso parasimpático. Este sentimiento es más personal que los dos anteriores. Cariño puede ser descrito como un sentimiento especial hacia una persona que es más concreto que el afecto, pero menos intenso que el amor. Amor implica el deseo más fuerte de cercanía con otro y promete el mayor placer. En nuestras mentes el éxtasis está asociado con la sexualidad, la relación más íntima entre dos personas. Pero en un nivel tan alto de placer solo es posible
cuando el sexo es una expresión del amor. Esto parece ser muy poco habitual en nuestra cultura. Los sentimientos de afecto hunden sus raíces en la experiencia del placer y están ligados a la anticipación de esta experiencia. Alguien que tenga limitada su capacidad de sentir placer, tendrá también limitada su capacidad de amar. Quien siente miedo del placer, teme al amor. La capacidad de amar surge de la experiencia de placer de un niño en relación con sus padres, especialmente con su madre. Esta conexión íntima entre el placer y el amor muestra la importancia del placer en la vida. Sin placer, una persona está apartada de las experiencias que le dan a la vida un verdadero significado. Con poco placer podemos sobrevivir de una manera distanciada e inconexa, aferrados a la ilusión de que algún día encontraremos el amor que llenará de dicha nuestra vida. Desgraciadamente esto no sucede. El placer es un ingrediente esencial del amor. El colapso inevitable de la ilusión nos deja más amargados y desencantados. El afecto o amor es una reacción expansiva, un acercarse a los demás y al mundo. La gente afectuosa ama el placer, es abierta, cálida, relajada y dulce. Es dulce porque el placer es dulce. Sin placer una persona se vuelve amargada. El individuo amargado es frío, retraído y tenso. El amor se vuelve frío cuando el placer sale de una relación. Cuando la relación de un niño con sus padres está cargada de experiencias dolorosas, el niño desarrolla sentimientos de hostilidad que con frecuencia se cubren con piadosas declaraciones de amor. La asociación de una persona o de una situación con sensaciones dolorosas hace surgir emociones hostiles. Estas forman un espectro que va desde los sentimientos poco amistosos al odio. Hay una correspondencia entre la emoción hostil y la afectuosa. No es difícil entender la polaridad del amor y el odio. Como todas las relaciones están basadas en una expectativa de placer, su resultado solo puede ser satisfacción o decepción. El grado de decepción será proporcional a la expectativa de placer si dicho placer no se ha obtenido. La decepción es una sensación dolorosa. Corroe la armonía entre la sensación de nuestra carencia interna y el mundo exterior. El rechazo del afecto en una relación se experimenta como una herida profunda que produce sentimientos de hostilidad. El siguiente espectro sugiere una escala de sentimientos de hostilidad. Desconfianza, enemistad, hostilidad, antipatía, odio. Desconfianza. Es la actitud que tiene uno ante un desconocido que no supone una amenaza. Hace muchos años había unos dibujitos animados en los que se veía dos galeses mirando cómo se acercaba un desconocido. ¿Lo conoces, Bill?, pregunta uno. No, responde el otro galés. Tírele una piedra, dice el primero. Por naturaleza desconfiamos de los desconocidos, a pesar de que en la civilización moderna se nos ha enseñado el concepto de la hospitalidad hacia el desconocido como parte de la tradición judeocristiana u otras tradiciones. Entre los niños siempre se mira al recién llegado con precaución. A su vez, éste se aproxima cautelosamente al grupo de niños, observa sus actividades desde lejos durante algún tiempo y luego se va acercando de manera gradual. Con el tiempo, su familiaridad le asegura la aceptación del grupo. El extraño representa un elemento perturbador para el sentimiento de comodidad y de armonía que impregna el grupo. Su presencia inhibe el flujo de sensaciones placenteras que se produce entre los íntimos y por tanto evoca algún grado de hostilidad. Cuanto más diferente es, mayor es la perturbación que causa su presencia y mayores las reacciones negativas hacia él. Por otro lado, el desconocido representa la novedad y la emoción con su promesa de placer.
¿Cuál de los dos factores determinará la reacción ante el desconocido? Dependerá de la personalidad de los miembros del grupo. Un individuo seguro estará más dispuesto a aceptar un extraño que uno inseguro, pero esta aceptación se produce tras una desconfianza y frialdad iniciales. La persecución del extraño es una expresión de odio más que de simple desconfianza. Siendo el objeto natural de los sentimientos de hostilidad, fácilmente se convierte en un objetivo para los odios reprimidos que surgen de las dolorosas experiencias de la niñez. La gente proyecta en el extraño la intensa hostilidad provocada en sus hogares y reprimida mediante la culpabilidad. El extraño se convierte en el chivo expiatorio al que se transfiere toda esa hostilidad. Esta transferencia generalmente recibe la aprobación social y con frecuencia está racionalizada por el ego. La desconfianza con la que se lo suele recibir se va superando gradualmente a medida que nos familiarizamos con él, pero el odio al extraño no puede solucionarse socialmente. Los odios reprimidos requieren de una situación terapéutica para liberarlos. Primero se debe usar alguna forma de técnica analítica para tomar conciencia de estos odios. Segundo, hay que subsanar la culpa que sirve para mantener suprimidos estos sentimientos hostiles. Y tercero, se deben facilitar algunos medios para expresar la hostilidad en el entorno controlado de una situación terapéutica para que se liberen las tensiones físicas que subyacen bajo los sentimientos negativos. Las hostilidades, cuando las expresamos en formas apropiadas de ira, se desahogan, es decir, se desfogan y se descargan. Cuando esto ocurre, la capacidad del individuo para experimentar el placer se restaura y las buenas sensaciones pasan a ser la tonalidad normal del cuerpo. Enemistad. Es un sentimiento más intenso que la desconfianza. Se reserva para los extraños que son considerados una amenaza. Hostilidad. Es el término genérico para esta clase de emociones. Hablando en términos generales, la hostilidad se manifiesta en frialdad y retraimiento. Si una persona es fría con otra, se dice que es hostil. La hostilidad no indica una acción agresiva, se refiere a una actitud. Una acción hostil combina una actitud negativa con alguna forma de ira. Antipatía. Puede verse como lo contrario cariño. Indica una aversión tan intensa que uno evita el contacto con el otro. Odio. Se ha descrito anteriormente como lo contrario del amor. El odio se expresa en acción a través de la ira o de la furia. Al no expresarlo se manifiesta en una rigidez del cuerpo, es decir, en una paralización de toda la motilidad espontánea. Puede decirse que somos hostiles a la gente de la que tenemos miedo, pero también es verdad que tenemos miedo de la gente por la que sentimos hostilidad. Esto es porque ambas emociones tienen en común la anticipación del dolor. Cuando somos hostiles estamos a la defensiva, preparados para atacar, pero también para escapar, si hace falta. Bajar la guardia es un signo de afecto, una indicación de que ante una próxima reunión uno anticipa placer en lugar de dolor. La maduración del organismo, con su conciencia en continuo crecimiento, nos presenta además los recuerdos de placeres y dolores pasados como emociones importantes. El recuerdo de un placer pasado es un placer presente. Echamos la vista atrás con cariño recordando nuestras experiencias agradables. Sin embargo, el recuerdo del dolor pasado tiene cualidades especiales. Si lo que causó el dolor fue la pérdida de un objeto de amor o de una fuente de placer, el recuerdo hace surgir la emoción de la tristeza. Lo que provoca esta emoción es el recuerdo del placer desaparecido. El dolor de la pérdida solo se percibe indirectamente. Por tanto, la tristeza es, según Rado, una emoción de bienestar transmitida por el sistema parasimpático y tiene un tono subyacente de placer. Produce una respuesta positiva en la gente. La tristeza normalmente lleva al llanto, pero esta reacción es distinta
de la del niño que llora por causa del dolor. Todo llanto alivia la tensión que no puede aliviarse de otra manera. El niño llora porque es incapaz de eliminar una fuente de dolor que hay en su vida en ese momento. Un adulto llora porque es incapaz de recuperar el objeto perdido de su amor. En el primer caso no se puede recurrir a la ira. En el segundo no tiene sentido hacerlo. La tristeza, como un reflejo de su origen, tiene una cualidad agridulce. Esta cualidad establece un espectro para esta emoción: tristeza, pesar, amargura. Tristeza ocurre cuando el recuerdo de las buenas sensaciones supera el dolor. Pesar es un sentimiento en el que el dolor de la pérdida supera el recuerdo del placer. Amargura se desarrolla cuando el dolor domina la visión y excluye el placer. La amargura es una emoción agria. En la terapia los pacientes se sienten tristes a menudo y lloran sin ser conscientes de la razón de sus sentimientos. Con frecuencia comentan: no sé por qué me siento triste. La ocasión inmediata para la tristeza es recapturar la sensación en partes del cuerpo que estaban bloqueadas de la conciencia. De hecho, el cuerpo de una persona es su objeto original de amor, la fuente real de su placer. Establecer contacto con un cuerpo abandonado activa el sentido de pérdida y suscita el sentimiento de tristeza. A medida que el sentimiento de tristeza se vuelve más fuerte, abarca la pérdida de contacto con el cuerpo de la madre, la primera fuente externa de placer, y más tarde se extenderá para incluir la pérdida del amor entre los padres y el niño. La represión de la emoción, la ilusión. La pérdida de la capacidad de sentir, conocida como depresión, está estrechamente relacionada con la emoción de la tristeza. El término describe lo que sucede: una depresión de todas las funciones vitales y la pérdida correspondiente de sensación y de motivación. Por otro lado, la depresión es un sentimiento, ya que sentimos nuestra capacidad de respuesta disminuida. Cuando la amenaza de perder un objeto de amor produce un dolor tan intenso que pone en peligro la integridad del organismo, la conciencia niega la catástrofe que está a punto de producirse y la reemplaza con una ilusión. La ilusión sirve para mantener el espíritu contra lo que a la persona le parece una pérdida irreparable. La ilusión es el antídoto de la desesperación, lo contrario de la desesperanza. Veremos dos ejemplos que ilustran su conexión con la depresión. Un niño desesperado por conseguir el amor de sus padres puede crearse la ilusión de que si se vuelve famoso, el mundo, como símbolo de sus progenitores, le adorará y le querrá. Durante toda su vida intentará desesperadamente alcanzar su sueño, sin darse cuenta de que está actuando bajo una ilusión, ya que la fama nunca trae el amor verdadero. En circunstancias similares, otro niño puede crearse la ilusión de que la obediencia y la productividad le asegurarán la recuperación del amor perdido. En ambos casos, el sacrificio del placer que la ilusión exige hace del éxito una victoria sin sentido. Más tarde o más temprano la burbuja estallará, el sueño se desvanecerá y se derrumbará la ilusión. Con las energías exhaustas en una maniobra desesperada por hacer realidad una visión imposible, ambos niños se deprimirán. Desconocedores de la ilusión a la que han subordinado todo sentimiento, no logran entender la causa de su depresión. La persona deprimida no está ni triste, ni enfadada, ni asustada y tampoco es hostil. Está específicamente deprimida, lo que significa que sus procesos corporales están deprimidos. Su apetito está disminuido, su motilidad reducida y su respiración restringida. Las consecuencias inmediatas de esta disminución del funcionamiento vital son un metabolismo energético reducido y una pérdida de tonalidad emocional en el cuerpo. La depresión puede tratarse psicológicamente, liberando las emociones reprimidas, y físicamente, activando las funciones corporales.
Lo más eficaz es combinar ambos enfoques. Cuando se estimula la respiración del paciente deprimido, mediante los ejercicios apropiados, empieza a llorar. Lo sorprendente es que muchos de estos pacientes no ven ninguna razón para ello. No se sienten tristes. Puede que incluso pregunten, ¿por qué estoy llorando? Esta pérdida de sensibilidad es la base de su depresión. Cuando la respiración se vuelve más abdominal, mediante la terapia física continuada, el llanto se hace más profundo y se transforma en un sollozo rítmico que restaura la motilidad del cuerpo y alivia la depresión. Gradualmente los pacientes sienten la tristeza que subyace en su ser y comprenden mejor la pérdida que la provocó. Una persona triste no está deprimida porque mientras que la depresión deja fríos e insensibles a quienes la padecen, una persona triste es cálida y se siente viva. Aceptar la tristeza abre la puerta a la experiencia del placer. Reactivar los sentimientos de placer y dolor permite reaccionar emocionalmente con miedo e ira a los traumas que infligieron dolor y causaron el problema. Con la restauración de la capacidad de sentir se supera la necesidad de crear ilusiones y la tendencia a la depresión. Las emociones mezcladas. Los seres humanos pueden distinguir muchos sentimientos que son mezclas de las emociones sencillas. La compasión, por ejemplo, combina el afecto y la tristeza. Sin un sentimiento de afecto que vincula a una persona con otra, el sufrimiento de los demás nos dejaría fríos. Nos identificamos con individuos hacia los que sentimos afectos y podemos compartir su pesar porque conocemos el nuestro. La compasión significa consentimiento hacia alguien. Esto también abarca la pena. Nuestra compasión se extiende a otra persona en apuros. Nuestra pena es una respuesta a su dolor. El fenómeno de la empatía, estrechamente conectado con el sentimiento de la compasión, nos permite percibir lo que otros están sintiendo. La comprensión empática tiene lugar en el cuerpo. Somos sensibles a los movimientos rítmicos de los cuerpos ajenos si los nuestros están vivos y sensibles, es decir, si nuestra actividad rítmica se produce de forma tranquila y libre. El cuerpo vivo vibra como un diapasón, por tanto tiene la capacidad de resonar en armonía con otros cuerpos. Lo que percibimos a través de la empatía es la resonancia en nuestro cuerpo al responder a la vibración de los otros. Una persona rígida carece de esta capacidad. Quienes comparten un sentido de comunidad se sienten afectados los unos por los otros. Nos entristecemos en presencia de una persona triste y nos sentimos elevados en presencia de una persona dichosa. Sin embargo, como la compasión, la comprensión empática solo se extiende a aquellos por quienes sentimos algún afecto. Los sentimientos dolorosos y las emociones que se derivan de ellos, el miedo, la ira y la hostilidad, bloquean la comprensión empática. Y cuando los sentimientos están suprimidos por tensiones crónicas, la sensación de empatía disminuye. El placer es la clave de la respuesta empática. Sin buenas sensaciones en nuestro propio cuerpo, carecemos de la capacidad para acercarnos a los demás en el nivel preverbal en el que ocurre la empatía. Por tanto, el placer es la base de todas las relaciones interpersonales significativas. Cuando ignoramos el placer o negamos su importancia, las relaciones se desintegran en un conflicto. Esto es especialmente cierto en el hogar, en donde la cercanía y la intimidad promueven una gran expectativa de placer. Un hogar sin alegría es una escena de discordia en la que nadie parece ser capaz de entender o sentir compasión con las dificultades y el sufrimiento de quienes le rodean. Otra emoción compleja es el resentimiento, que está compuesto de hostilidad y de miedo. El miedo impide que la hostilidad se exprese abiertamente como ira, con el resultado de que el resentimiento es una emoción abrasadora.
La persona resentida guarda su resentimiento hasta que éste crece, volviéndose más grande que su miedo, y en ese momento explota en forma de furia. Si el miedo es muy grande para permitir liberar esta emoción, el resentimiento se transforma en rencor. La hostilidad se vuelve hacia el interior y se expresa por medio de acciones autodestructivas que tienen el propósito inconsciente de acabar con los buenos sentimientos del otro. Uno solo puede ser rencoroso contra alguien que le importa. La envidia, otra emoción compleja, es una combinación de tristeza más hostilidad. La persona envidiosa ha sufrido una pérdida de placer. Esto la entristece, pero no puede soltar esa tristeza porque se siente culpable. La culpa le hace sentir hostil, pero tampoco puede expresar su hostilidad. La hostilidad se vuelve contra la persona que no ha sufrido una pérdida de placer. Incapaz de compartir un sentimiento de alegría, el envidioso quiere privar a los demás de su buena suerte. Todos sentimos la hostilidad detrás de la envidia. En el espectro de la envidia están las emociones de la amargura y los celos. En los celos la hostilidad nos lleva a una acción visible. La persona que está celosa no puede tolerar el placer del otro. Por otro, el amargado vuelve la hostilidad contra sí mismo y se retira a su interior para alimentar su dolor. Otra emoción compleja más será suficiente para ilustrar este concepto. El asombro combina el placer con el miedo. Un espectáculo asombroso es emocionante y aterrador. Su aspecto emocionante seduce al observador para que se acerque, mientras que su aspecto aterrador le hace querer salir huyendo. El efecto de estos dos sentimientos opuestos actuando a la vez deja al observador suspendido en un estado de asombro. Cuando a un mismo tiempo se producen emociones antitéticas, hablamos de sentimientos encontrados o de ambivalencias. Así, el amor y el odio pueden coexistir en una persona en relación con el mismo objeto. Podemos sentirnos atraídos por algunos aspectos de un objeto y repelidos por otros. Podemos estar al mismo tiempo asustados y enfadados o simultáneamente querer reír y llorar. El que los sentimientos ambivalentes o encontrados sean normales o neuróticos solo puede entenderse en referencia a una situación específica. La consecuencia de estos sentimientos es que al no fundirse en una sola reacción definitiva, bloquean en todos los casos cualquier respuesta eficaz a la situación. Cuando un individuo está suspendido entre dos impulsos en conflicto, se ve forzado a usar el poder del pensamiento para salir del punto muerto. Uno de los dos impulsos encontrados se suprime en favor del otro. Si la supresión de un sentimiento viene acompañada de un juicio moral, el resultado es una emoción conceptual. Los sentimientos encontrados, por lo general, se resuelven a base de juicios prácticos, la solución normal a este problema. Un sentimiento de culpa es una emoción conceptual. Representa la imposición de un juicio moral acerca de una función o proceso corporal que está más allá del control del ego o de la mente consciente. Para entender esta idea, habría que establecer una distinción entre la culpa como juicio legal y la culpa como juicio moral. La culpa como juicio legal es una definición de una acción o comportamiento que quebranta una ley establecida. La culpa como juicio moral genera un sentimiento que con frecuencia no guarda relación con las acciones o el comportamiento de uno. Alguien que quebranta la ley es culpable de un delito, tanto si se siente culpable como si no. Un niño que siente hostilidad hacia sus padres puede sentirse culpable aunque no haya cometido ningún acto destructivo. El sentimiento de culpa no es un juicio de un comportamiento, sino un juicio de las emociones. Los deseos sexuales son una fuente habitual de sentimientos de culpa.
Pero un deseo natural es una reacción corporal natural a un estado de excitación, que normalmente escapa del control del ego o de la mente. Sentirse culpable por el deseo sexual es volverse contra el cuerpo. Suprimir el deseo sexual es deprimir todas las funciones de placer corporales. Por otro lado, aceptar los propios sentimientos sexuales no significa que uno tenga el derecho de actuar según esos sentimientos en cualquier situación. Un ego o una personalidad saludables tienen el poder de controlar el comportamiento de manera que sea apropiado a la situación. La falta de este poder en un ego débil o en una personalidad enferma puede llevar a acciones destructivas para los individuos y para el orden social. La sociedad tiene el derecho y la obligación de proteger a sus miembros contra ese comportamiento. No tiene derecho a etiquetar el sentimiento mismo como negativo. Un sentimiento de culpa indica que una parte de la personalidad, el ego, se ha vuelto contra otra parte, los sentimientos del cuerpo. Esta separación de la unidad de la personalidad produce efectos destructivos y la mayor parte de todo el esfuerzo psicoterapéutico está dirigido a eliminar el sentimiento de culpa con objeto de restaurar la integridad de la personalidad. Es precisamente el sentimiento de culpa lo que merma el poder del ego para controlar el comportamiento. Esto no significa que una persona sana sea perfecta. Podemos hacer cualquier cosa que hiera a los demás y cuando lo hacemos nuestra reacción debería ser arrepentimiento o tristeza, que son emociones auténticas. Cualquier sentimiento o emoción puede convertirse en un objeto de culpa si se le añade un juicio moral. Por lo general, son nuestras sensaciones sexuales o nuestros sentimientos hostiles los que reciben estos juicios. Lamentablemente, la mayoría de la gente no es consciente de sus sentimientos de culpa, ya que están reprimidos junto con el deseo prohibido. Esta supresión general reduce el placer de vivir. Al negarse el placer a sí misma, la gente evita su ansiedad y esconde su culpa. Del mismo modo que juzgamos algunos sentimientos como moralmente incorrectos, a otros los consideramos moralmente superiores. La persona que se siente virtuosa ha suprimido su hostilidad en favor de un falso afecto, su ira en favor de una fachada de compasión y su placer en favor de la imagen de su ego. También ha reprimido la culpa que siente por sus verdaderos sentimientos. Virtud y culpa son la cara y la cruz de una misma moneda. Una no existe sin la otra, aunque solo se muestra una cada vez. Todos los que se sienten culpables cargan con un sentimiento oculto de superioridad moral. Otra emoción conceptual es el sentimiento de vergüenza. Este sentimiento indica un juicio negativo dirigido al cuerpo y a sus procesos biológicos. Para el ego, el cuerpo es algo corrupto, condenado al deterioro y la decadencia, mientras que la mente, pura e incorpórea, es infinita e inmortal. La vergüenza del cuerpo nos hace rechazarlo y disociarnos de él, al igual que el sentimiento de culpa divide la unidad de la personalidad. Nos hace preocuparnos en exceso por nuestra apariencia. Conduce necesariamente a sentimientos de vanidad y de soberbia. La vanidad conlleva un juicio positivo del cuerpo, vestido o desnudo, que cubre un sentimiento subyacente de vergüenza. La persona soberbia está preocupada por su imagen y rechaza su cuerpo. Los sentimientos normales acerca del cuerpo que están libres de juicios de valor son la modestia y el orgullo. En su modestia y en su orgullo una persona expresa su identificación con el cuerpo y su placer y su dicha en su funcionamiento. El remordimiento tiene componentes que no están claros. Los sentimientos y las emociones están sujetos a gradaciones que las palabras no son totalmente capaces de describir. Los procesos de la mente se superponen a las emociones.
El ritmo corporal más obvio es la alternancia entre sueño y vigilia. Para la mayoría de los animales, entre ellos el hombre, esta alternancia se corresponde en líneas generales con el ritmo del día y de la noche. Durante el día estamos conscientes y activos. Por la noche la conciencia se rinde y la actividad se reduce. Podría decirse que durante el sueño el cuerpo se renueva. Se ha demostrado que una prolongada privación de sueño produce trastornos graves en el cuerpo y en la personalidad. Sin embargo, el fenómeno del sueño sigue siendo tan misterioso como el del placer. Durante el sueño, parece que volvemos a un tipo vegetativo de existencia semejante en algunos aspectos a la vida vegetal, un modo de existencia que el animal dejó atrás al principio de su evolución. Pero esto sería pura especulación. El sueño es un estado de excitación difusa y reducida. Durante el sueño muchas de las funciones vitales del cuerpo presentan una disminución en su ritmo. El corazón late más lentamente, la presión sanguínea baja, el nivel de azúcar en la sangre disminuye, el ritmo respiratorio se lentece y baja la temperatura corporal. Los electroencefalogramas muestran que hay ciclos durante el sueño, una subida y bajada rítmica en el nivel de excitación que altera la profundidad del sueño. Si no se interrumpe el proceso, la persona se despierta con la sensación de estar fresca, con ganas de empezar las actividades diarias y normalmente con deseos de comer. Al despertar tras una buena noche de sueño, uno siente una clara sensación de placer, como si el cuerpo de alguna manera fuera consciente durante el sueño de su funcionamiento armonioso. Del mismo modo, acostarse a dormir cuando uno está cansado pero relajado es una sensación deliciosa. Este sencillo placer se le escapa a mucha gente, a juzgar por la demanda de píldoras para dormir. Estas personas se quejan de estar cansadas y su necesidad de descansar es evidente. Sin embargo, al acostarse no logran quedarse dormidas. Obviamente, en estos casos, algo falla en los procesos autorreguladores normales del cuerpo. La incapacidad de quedarse dormido es una forma de ansiedad de la caída, una ansiedad sobre la pérdida de conciencia. En otro nivel, esta ansiedad refleja la persistencia de un estado de excitación de las capas conscientes de la personalidad. A veces, la excitación persiste en una tensión sexual que no se ha descargado, pero con más frecuencia se debe a miedo y ansiedades residuales que quedan de las actividades del día. Si la excitación persistente es inconsciente, se manifestará en sueños que, como señaló Freud, tienen la función de guardar el estado de somnolencia, soltando la excitación. Sin embargo, la excitación puede ser tan fuerte que la persona se despierte del sueño, o el descanso del sueño puede verse alterado por la intensidad de éste. Las funciones corporales relacionadas con la comida, la ingestión, la digestión y la eliminación siguen un patrón rítmico gobernado por las necesidades de energía del organismo. Los niños de muy corta edad lactan frecuentemente cada 2 horas y tienen varios movimientos intestinales al día. En los adultos el patrón tiende a estabilizarse en 3 comidas y un movimiento intestinal al día. Comer es un placer cuando se ajusta a un ritmo interno. Sin embargo, mucha gente se alimenta de forma compulsiva. Sus hábitos alimenticios guardan poca relación con sus ritmos metabólicos. Comen antes de estar hambrientos, ya que esta sensación está asociada con sensaciones de vacío que asustan a los individuos hambrientos de afecto. Los comedores compulsivos no disfrutan de la comida. Al placer inicial de llevarse algo sabroso a la boca, no le sigue la satisfacción más profunda que viene de mitigar el hambre. Para ellos comer es un placer sensual, que como otros placeres sensuales, le deja a uno insatisfecho. La sensación de estar lleno y saturado, pese a ser claramente desagradable, supera temporalmente los sentimientos de vacío y la ansiedad
que subyacen a comer de manera compulsiva. Como estos sentimientos atormentadores vuelven a aparecer muy pronto, se forma un círculo vicioso que lleva a seguir comiendo. La gente también es compulsiva con la función de eliminación. Desarrollan un hábito de regularidad basado en un entrenamiento rígido del uso del inodoro que sustituye la satisfacción falsa que siente el ego con el placer de una eliminación espontánea. El conducto digestivo, desde la boca hasta el ano, es un sistema de órganos que pulsa rítmicamente y funciona de forma muy parecida a un gusano. El alimento pasa de un extremo al otro de este tubo mediante ondas peristálticas similares a las ondas que mueven el cuerpo de un gusano o una oruga cuando avanza. Se producen contracciones y alargamientos, como en el estómago, a lo largo del tubo digestivo, que facilitan el proceso digestivo y modifican la frecuencia y la forma de la onda rítmica, pero no cambian su carácter esencial. Como esta actividad peristáltica está siempre presente, hay una excitación continua en el conducto digestivo, más alta en los momentos de la comida, más baja durante el sueño. Cuando esta excitación se mantiene dentro de los límites normales, la persona tiene una buena sensación en el cuerpo. Un estado hiperactivo en cualquier parte del sistema, un trastorno de colitis, por ejemplo, reemplaza la buena sensación habitual con sensaciones dolorosas. La hipotonicidad o pérdida de tono en cualquier segmento produce sensaciones de estrés. Por lo general no somos conscientes del funcionamiento normal del canal alimentario desde un punto inferior a la faringe a otro sobre el recto. El placer consciente de comer buena comida consiste en su capacidad de estimular las papilas gustativas, las glándulas salivales y el reflejo de la deglución, es decir, el área que va de la boca al esófago. Sin embargo, esta estimulación atraviesa todo el canal alimentario, aligerando sus ritmos y estimulando su secreción. Así, el placer inicial del gusto se transforma en disfrute de la comida. Cuando en el tubo existen tensiones que bloquean el libre flujo de las ondas peristálticas, se nos niega esta satisfacción más profunda e incluso disminuye el placer que anticipamos del gusto de la comida. Podemos llegar al punto de perder el apetito o sentir una sensación de náuseas en el estómago. Pocos trastornos nos hacen sentir tan mal como las sensaciones de náusea. El cuerpo parece revolverse por dentro y trata de expulsar la sustancia tóxica. La náusea produce fuertes ondas peristálticas que avanzan en sentido ascendente, aumentando en intensidad hasta que el cuerpo arroja la sustancia dañina. Vomitar produce una sensación de alivio tan grande como el malestar que la precede, pero la experiencia nunca es agradable. El mecanismo del vómito es un reflejo protector contra sustancias dañinas peligrosas que puedan haberse ingerido por error, pero también puede ser provocado por estados de tensión, especialmente el estrés de un conflicto emocional cuando estamos comiendo. Casi todo el mundo ha tenido alguna vez esta experiencia. Parece que la respiración más profunda activa las tensiones crónicas del diafragma y el estómago que producen esta sensación de náusea. En algunos casos la náusea puede aliviarse con la respiración abdominal que relaja el diafragma. En otros la sensación se ve intensificada por este procedimiento y tiene que vomitar para descargar la tensión. En parte, el origen de esta tensión se encuentra en sus experiencias con la alimentación durante la niñez. A los niños se les suele obligar a comer comida que no les gusta en cantidades que no quieren. Se han hecho muchos chistes sobre las madres que por querer a sus hijos los atiborran de comida. En otras casas, a los niños se les prohíbe dejar la mesa hasta que han terminado todo lo que tenían en sus platos. No solo se les suele hacer comer al niño comida que no desea, sino que se le avergüenza y se le riñe si la vomita.
Para evitar que esto ocurra, el niño debe tensar el diafragma para bloquear cualquier impulso de vomitar. La comida no es lo único que una persona puede tener que tragarse en contra de sus deseos. Puede que también se trague traumas psicológicos, como los insultos y las humillaciones, cuando tiene miedo de quién la ha insultado. La expresión "no tengo estómago para" indica el efecto que tiene sobre este órgano la sumisión a las situaciones dolorosas. Además, los niños son frecuentemente obligados a tragarse las lágrimas o el llanto, lo que lleva a tensiones crónicas en la garganta y el diafragma. Como apenas hay pacientes que no hayan sufrido estos traumas, puede esperarse que una terapia que funciona directamente con las tensiones físicas del cuerpo active el impulso suprimido de vomitar. Sin embargo, a la mayoría de los pacientes les resulta difícil tragar cómodamente. A menudo hay que hacer un trabajo considerable con el reflejo de la náusea antes de que la garganta y las tensiones diafragmáticas estén suficientemente relajadas para permitir que esta función opere con normalidad. Un resultado de este procedimiento es la eliminación de la acidez gástrica crónica que afecta a tanta gente. En todos los casos, la relajación de la tensión diafragmática restaura el placer experimentado con las actividades básicas de comer y digerir y facilita una respiración más completa. El sistema respiratorio está estrechamente vinculado con el canal alimentario. Su función se ve perturbada por los conflictos que surgen de la negación del principio de placer subyacente bajo la autorregulación del sistema digestivo. Embriológicamente, los pulmones se desarrollan como un apéndice del tubo alimentario primitivo y durante toda la vida permanecen conectados a este tubo a través de la boca y la faringe. Tragamos aire al tragar el alimento. Cuando el niño mama la leche del pecho de su madre, el aire entra en su cuerpo. Como Margaret Ribble mostró en su imponente libro Los derechos del niño, cualquier debilitamiento del impulso de lactar deprime la función respiratoria. Normalmente existe la creencia de que respiramos solo con los pulmones, pero de hecho el trabajo de la respiración se hace con todo el cuerpo. Los pulmones juegan un papel pasivo en el proceso respiratorio. Su expansión se produce por un ensanchamiento, especialmente en sentido descendente, de la cavidad torácica, y cuando esta actividad es reducida se hunden. La respiración adecuada implica los músculos de la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Está demostrado que la tensión crónica en cualquier parte de la musculatura del cuerpo interfiere en los movimientos respiratorios naturales. Respirar es una actividad rítmica. Por regla general, una persona en reposo realiza aproximadamente 16 o 17 respiraciones por minuto. La frecuencia es superior en los bebés y en los estados de excitación y más baja en el sueño, y en quienes padecen una depresión. La profundidad de la onda respiratoria es otro factor que varía según el estado emocional. La respiración se vuelve superficial cuando estamos asustados o ansiosos, y se hace más profunda con la relajación, el placer y el sueño. Pero, por encima de todo, lo que determina que respirar sea o no placentero es la calidad de los movimientos respiratorios. Con cada respiración se puede ver cómo una onda asciende y desciende por el cuerpo. La onda inspiratoria comienza a nivel profundo en el abdomen con un movimiento hacia atrás de la pelvis. Esto le permite al abdomen expandirse hacia afuera. A continuación, la onda avanza hacia arriba mientras el resto del cuerpo se expande. La cabeza se mueve muy ligeramente hacia adelante para absorber el aire mientras las fosas nasales se dilatan y la boca se abre. La onda expiratoria se inicia en la parte superior del cuerpo y se mueve en sentido descendente.
La cabeza cae hacia atrás, el pecho y el abdomen se hunden y la pelvis se mece hacia adelante. Respirar libre y plenamente es uno de los placeres básicos de estar vivo. El placer se experimenta claramente al final de la expiración, cuando la onda descendente inunda la pelvis con una deliciosa sensación. En los adultos, esta sensación tiene una cualidad sexual, aunque no provoca ninguna sensación genital. Los ligeros movimientos de la pelvis hacia atrás y hacia adelante, parecidos a los movimientos sexuales, aumentan el placer. Aunque el ritmo de la respiración es más pronunciado en el área pélvica, se experimenta al mismo tiempo en todo el cuerpo como una sensación de fluidez, suavidad, ligereza y excitación. No es preciso destacar la importancia de la respiración. Proporciona el oxígeno necesario para los procesos metabólicos. Se puede decir que mantiene el fuego de la vida. Pero la respiración como neuma es asimismo el espíritu o el alma. Vivimos en un océano de aire como el pez vive en un medio acuático. Con la respiración nos ajustamos a nuestra atmósfera. Si la inhibimos, nos aislamos del medio en el que existimos. En todas las filosofías orientales y místicas, la respiración contiene el secreto de la dicha superior. Por eso es por lo que constituye el factor dominante de la práctica del yoga. Las actividades rítmicas del cuerpo pueden dividirse en tres categorías: las relacionadas con la función del tubo interno, la digestión y la respiración; las relacionadas con el tubo externo, la percepción sensorial y los movimientos voluntarios; y por último, las actividades de los órganos y las estructuras entre ellos. Esta división se asemeja en líneas generales a la del desarrollo embrionario del organismo, desde los tres estratos primarios, el endodérmico, el ectodérmico y el mesodérmico. El endodérmico da origen a la piel y al sistema nervioso. Este último se invagina y se vuelve un sistema interior. Del mesodermo surge el esqueleto, el corazón, los vasos sanguíneos, las glándulas, la musculatura y los tejidos conectivos. La musculatura voluntaria forma una funda sobre el cuerpo cerca de la piel y se transforma en una parte del tubo externo. Así, el cuerpo está construido sobre el principio de un tubo dentro de otro tubo como un gusano. Esta división de actividades no implica una independencia de una categoría con respecto a otra. Las funciones del tubo interno, la digestión y la respiración, están íntimamente conectadas con los movimientos del tubo externo. Y ambos tubos son dependientes, por supuesto, de las actividades del órgano y de los tejidos que mantienen la integridad del cuerpo. El tubo externo, que consiste en la piel, los tejidos subyacentes y la musculatura estriada, está directamente relacionado con la percepción de los estímulos del entorno y su respuesta ante ellos. Para estas funciones, sensorial y motriz, está dotado de una gran cantidad de terminaciones nerviosas. Por tanto, somos más conscientes de las sensaciones, especialmente de las que nos provocan placer y dolor, en esta parte del cuerpo que en ninguna otra. Todos los estímulos que repercuten sobre la superficie del organismo son percibidos por éste como placenteros o dolorosos. Lógicamente no hay estímulos indiferentes, porque un estímulo que no evoca ninguna sensación no se percibiría. Podríamos preguntarnos qué cualidad del estímulo determina que nuestra respuesta sea placentera o dolorosa. ¿Por qué, por ejemplo, ciertos sonidos son deliciosos para el oído, mientras que otros son desagradables e incluso dolorosos? Un conocimiento mínimo de los seres humanos nos dice que estas cuestiones no pueden responderse objetivamente. La gente reacciona de forma distinta. Lo que para uno es placer, para otro es dolor. Depende en gran medida del estado de ánimo y del talante del individuo
que recibe la impresión sensorial. Hay una gran diferencia entre una caricia y una palmada, y sin embargo no a todo el mundo le gusta y le resulta agradable una caricia o dolorosa una palmada. Los niños no quieren que los acaricien cuando están activos, y una palmada en la espalda puede ser una expresión de aprecio. Encontramos placer sensual en los estímulos que armonizan con el ritmo y el tono de nuestros cuerpos. La música de baile es agradable cuando queremos bailar, pero molesta cuando estamos tratando de pensar. Incluso nuestra sinfonía favorita puede ser perturbadora cuando uno está participando de una conversación seria. Y lo mismo se puede decir de todos los sentidos. Podría parecer que cualquiera, de una forma u otra, puede obtener placer sensorial. Pero imagina una persona que está desanimada y no encuentra placer en nada de lo que ve ni lo que escucha. Parece que nada puede complacerlo. Está hecha un lío, desanimada porque carece de armonía interior. Al carecer de un tono o un patrón de actividad rítmica constantes, es incapaz de responder abierta y efusivamente a ningún entorno. La persona deprimida o retraída se encuentra en una situación similar. El placer sensorial o sensual no está a su alcance porque no puede acercarse al estímulo. Pero lo que está deprimido en una persona retraída es su actividad rítmica. Sin ritmo no hay placer. La relación del ritmo con el placer se ve más claro en la función motriz del tubo externo, es decir, en los movimientos voluntarios del cuerpo. Cualquier actividad motriz que se realice rítmicamente es placentera. Sin ritmo, la misma actividad tendría una cualidad dolorosa. El mejor ejemplo es caminar. Cuando uno camina rítmicamente, caminar es agradable. Cuando uno lo hace para llegar a un destino tan rápido como sea posible, la actividad se convierte en un esfuerzo. Los movimientos rápidos, bruscos y compulsivos de la mayoría de la gente delatan la falta de dicha que hay en sus vidas. Quien conoce el placer se mueve rítmicamente, sin esfuerzo y con elegancia. Es importante entender que la música no crea el ritmo. De hecho, la música es la expresión del ritmo del cuerpo, del compositor, que despierta un eco en el cuerpo de quien la escucha. Sería correcto decir que la música evoca los ritmos que llevamos dentro. Toda la actividad corporal es inherentemente rítmica, y los movimientos del tubo externo no son una excepción. Sencillamente es cuestión de coordinación. Los adultos con mayor coordinación requieren ritmos más complejos para sentir placer. Por ejemplo, participan en varios deportes. No importa el deporte que una persona prefiera, es la cualidad rítmica de los movimientos de ese deporte lo que le proporciona placer. En cuanto al funcionamiento de los órganos vitales, no suele asociarse con el placer. Prácticamente no somos conscientes de su actividad rítmica. Solo tomamos conciencia de ellos cuando algo va mal y surgen sensaciones dolorosas. Si el corazón se detiene durante el espacio de un latido o de repente incrementa su ritmo, inmediatamente nos alarmamos. Por eso nos damos por satisfechos si no ocurre nada que perturbe nuestra falta de conciencia. Sin embargo, estos órganos, especialmente el corazón, juegan un papel importante en nuestra experiencia del placer. Para sentirse bien, nuestros cuerpos deben permanecer en un estado de salud, que significa que las buenas sensaciones reflejan un funcionamiento óptimo de los órganos vitales. No obstante, el corazón participa directamente en los estados de placer con una mayor excitación. El éxtasis del amor y el amor del éxtasis son respuestas corporales a una excitación que alcanza el corazón y lo abre. Esto se experimenta más directamente en el acto sexual. Durante el clímax de la respuesta sexual total, el corazón se acelera con excitación para rendirse por completo. Quienes no son conscientes de este ritmo acelerado se pierden la cumbre del placer. Otros se asustan y sujetan su excitación.
Si no hay inhibiciones contra la rendición total al placer, la sensación de la actividad rítmica del corazón es la cúspide del éxtasis. El éxtasis más elevado, la dicha, es el tema de la novena sinfonía de Beethoven. También se la conoce como la sinfonía coral, ya que termina con una rendición coral del poema de Schiller, Oda a la alegría. El objetivo del coro, como en una tragedia griega, es sustituir al público. Beethoven quería que cada oyente sintiera la sensación de júbilo que viene de la naturaleza y de la hermandad entre los hombres. Para hacer esto tenía que llegar al corazón de su público con la música, no figuradamente, sino de manera literal, y hacer que cada oyente percibiera el latir rítmico de su corazón, latiendo al unísono con los corazones de los demás. Beethoven alcanzó su objetivo en los 3 primeros movimientos de la sinfonía. El primer movimiento describe al individuo pidiendo amor y la respuesta del universo, alégrate, es tan poderoso que hay personas que dicen, me parte y me abre el pecho, mostrándome el corazón. El segundo movimiento viene marcado cada cierto tiempo por 2 golpes fuertes de timbales. Estos 2 sonidos son tan similares a los sonidos del corazón que el significado de este movimiento es obvio. Uno puede sentir el ritmo del corazón latiendo de forma suave y contenida en algunos pasajes y emocionada por la ilusión en otros. Conforme cada instrumento retoma el tema, sentimos que ningún corazón late solo, todos laten al unísono. El tercer movimiento lírico expresa el anhelo de amor que reside en el corazón. Este anhelo se satisface en el movimiento final cuando el coro canta el himno a la alegría. La rendición vocal hace pasar la sinfonía de una presentación objetiva a una expresión subjetiva y traduce la experiencia del nivel dramático al personal. En esta sinfonía Beethoven abrió con su genio nuestros corazones a la alegría y así llevó la alegría a nuestros corazones. Entre los órganos corporales, el corazón es el único que por su actividad rítmica, si le extraemos una rama y lo inundamos de sangre y oxígeno, seguirá latiendo sin estimulación nerviosa. Un fragmento del músculo cardíaco suspendido en una solución fisiológica también mostrará contracciones rítmicas espontáneas. Esto significa que el ritmo del corazón está presente intrínsecamente en su tejido, el músculo cardíaco. En el organismo este ritmo inherente está regulado por varios marcapasos que naturalmente se encuentran bajo el control nervioso. Asimismo, el músculo cardíaco es único en el sentido de que es un cruce entre la musculatura voluntaria e involuntaria. Tiene estrías como los músculos voluntarios, pero está mediado por el sistema nervioso autónomo y forma un santuario que permite que los impulsos pasen libremente de una célula a otra. Usamos la expresión poner el corazón en algo para indicar un compromiso total con una actividad. A este nivel, quizá el más profundo que uno puede sentir, los movimientos del cuerpo están animados por un ritmo que emana del corazón. El ejemplo más claro es el de la función sexual. Hay 2 patrones rítmicos en los movimientos sexuales, uno voluntario y otro involuntario. Durante la primera fase del coito, los movimientos pélvicos del hombre y de la mujer son conscientes y se dan bajo el control del ego. En esta fase, la excitación corporal es relativamente superficial, aunque se va profundizando gradualmente por el contacto de fricción y el vaivén pélvico. La respiración es bastante tranquila y el ritmo cardíaco está solo ligeramente acelerado. Cuando la excitación toca los órganos internos, se produce un cambio drástico que conduce al clímax. En el hombre se inicia un movimiento de pulsación en la vesícula seminal, la próstata y la uretra, que culminará con la emisión eyaculatoria del semen. En la mujer esto se manifiesta en contracciones de la uretra
y el ensanchamiento de los labios menores. Si la excitación se limita al área genital, solo se producirá un orgasmo parcial. Si se extiende en sentido ascendente y llega hasta el corazón, el cuerpo entero entra en un tipo de reacción convulsiva en el que todo control voluntario se rinde a un ritmo primitivo. En el orgasmo completo, los movimientos pélvicos, que han ido incrementándose gradualmente en frecuencia, se vuelven involuntarios y más rápidos. Su ritmo se coordina con el ritmo de las pulsaciones genitales, las emisiones eyaculatorias en el hombre y las contracciones de los labios menores en la mujer. La respiración se hace más profunda y se acelera para convertirse en parte del ritmo general. El corazón se acelera, su latir se vuelve consciente y uno siente el pulso de la vida en todas las células del cuerpo. ¿El corazón se une abandonándose al placer? ¿O más bien es él el que establece el ritmo que nos lleva a alcanzar el orgasmo y el éxtasis? Esta es una pregunta que no se puede responder. El cuerpo es una unidad que se desarrolló a partir de una sola célula. Lo que es cierto es que si el corazón no participara en el ritmo del clímax, la experiencia sexual nunca alcanzaría la dicha más profunda. El éxtasis del orgasmo es una respuesta corporal a la excitación sexual que alcanza y abre el corazón. Se dice que el amor nos hace sentir el corazón ligero. La pérdida de un ser amado hace que sintamos el peso de la tristeza en el corazón. Y no son metáforas vacías. Cualquiera que haya estado enamorado ha sentido el enardecimiento en su corazón. Un corazón enardecido es ligero, salta de alegría. Pero no es solo el corazón el que salta de alegría. Los enamorados saltan y bailan por la calle. El ritmo de su corazón dicta los movimientos de todo su cuerpo. Hay verdades evidentes que no hace falta demostrar, pero al ser evidentes nos pasan inadvertidas. Por ejemplo, nadie negará la importancia de estar vivo. Queremos estar vivos y sin embargo nos olvidamos de respirar. Nos da miedo movernos y somos renuentes a sentir. Otra verdad evidente es que la personalidad se expresa tanto a través del cuerpo como a través de la mente. No se puede dividir a un individuo en una mente y un cuerpo. Sin embargo, nuestros estudios de la personalidad se han concentrado en la mente y han desatendido relativamente el cuerpo. El cuerpo de un individuo nos dice mucho sobre su personalidad, el porte, la expresión de la mirada, la posición de la mandíbula, la postura de la cabeza y la disposición de los hombros son solo algunos de los muchos indicios de carácter a los que reaccionamos inconscientemente. Hay otras características como la cualidad de un apretón de mano, el tono de la voz o la espontaneidad de los gestos que nos impresionan inmediatamente. Como estas expresiones corporales identifican a una persona, pueden emplearse también en el diagnóstico de los trastornos de la personalidad. Un cambio de personalidad está condicionado a un cambio de las funciones corporales. Las dos funciones más importantes a este respecto son la respiración y el movimiento. En la persona emocionalmente enferma, ambas funciones están perturbadas por tensiones musculares crónicas, que son la contrapartida fisiológica de los conflictos psicológicos. A través de estas tensiones, los conflictos se estructuran en el cuerpo como una restricción respiratoria y una limitación de la motilidad. Solo con la liberación de estas tensiones y la resolución de los conflictos puede lograrse una mejora significativa de la personalidad. La respiración y el movimiento crean la sensación. Un organismo solo siente el movimiento de su cuerpo. En ausencia de movimiento no hay sensación. Cuando, por ejemplo, un brazo está inmovilizado, se vuelve entumecido y la persona deja de sentirlo. Uno tiene que restaurar la motilidad para recobrar la sensación. La profundidad de la respiración afecta a la intensidad del sentir.
Reteniendo la respiración se puede disminuir o amortiguar la sensación. Así como las emociones fuertes estimulan la respiración, la activación de la respiración despierta sensaciones reprimidas. La muerte es el cese de la respiración, la detención del movimiento y la pérdida de toda sensación. Estar vivo es respirar profundamente, moverse con libertad y sentir plenamente. Si apreciamos la vida no podemos ignorar estas verdades evidentes. La mayoría de los médicos y terapeutas no tienen en cuenta lo importante que es para la salud emocional y física respirar apropiadamente. Sabemos que la respiración es necesaria para la vida, que el oxígeno nos proporciona la energía para mover el organismo, pero no comprendemos que la respiración inadecuada reduce la vitalidad. Normalmente las quejas habituales de cansancio y agotamiento no se atribuyen a una respiración deficiente. Sin embargo, la depresión y la fatiga son el resultado directo de una respiración deprimida. Al carecer de suficiente oxígeno, la combustión metabólica es muy baja, como un fuego con poco tiro. En lugar de brillar de vitalidad, el mal respirador está frío, apagado y sin vida. Le falta el calor y la energía. La escasez de oxígeno afecta directamente a su circulación. En los casos crónicos de respiración deficiente, las arteriolas se estrechan y disminuye el número de glóbulos rojos. La mayoría somos malos respiradores. Nuestra respiración es superficial y tenemos una fuerte tendencia a retenerla en cualquier situación de estrés. Incluso en situaciones de estrés tan sencillas como conducir un coche, escribir una carta o esperar una entrevista, tendemos a limitar la respiración. El resultado es que se eleva la tensión. Cuando tomamos conciencia de nuestra respiración, notamos con qué frecuencia la retenemos y lo mucho que la inhibimos. Los pacientes suelen comentar: me doy cuenta de lo poco que respiro. La incapacidad de respirar plena y profundamente es también responsable de que no se alcance una satisfacción sexual plena. Retener la respiración al acercarse el clímax reduce las sensaciones sexuales intensas. Normalmente se expira al balancear la pelvis hacia adelante. Si durante ese movimiento hacia adelante se produce la inhalación, el diafragma se contrae e impide la entrega necesaria para la descarga orgásmica. Cualquier restricción en la respiración durante el acto sexual reduce el placer. La respiración inadecuada produce ansiedad, irritabilidad y tensión. Es la base de síntomas como la claustrofobia y la agorafobia. La persona claustrofóbica siente que no puede tomar bastante aire en un espacio cerrado. La agorafóbica se asusta en los espacios abiertos porque estimulan su respiración. Cualquier dificultad respiratoria crea ansiedad, y si es una dificultad grave puede provocar pánico o terror. ¿Por qué hay tanta gente con dificultades para respirar plena y cómodamente? La respuesta es que respirar crea sensaciones y la gente tiene miedo a sentir. Tiene miedo a sentir su tristeza, su ira y su temor. De niños retenían la respiración para no llorar, echaban hacia atrás los hombros, tensaban el pecho para contener la ira y contraían la garganta para no poder gritar. El efecto de cada una de estas acciones es limitar y reducir la respiración. Del mismo modo, la supresión de cualquier sentimiento o sensación produce la inhibición de la respiración. Ahora, en la edad adulta, inhiben la respiración para mantener reprimidas estas sensaciones. Por eso, la incapacidad de respirar normalmente se convierte en el principal obstáculo para la recuperación de la salud emocional. En un sentido amplio, como la represión no puede superarse hasta que la respiración plena sea restaurada, es importante entender los mecanismos que bloquean la respiración. Hay dos trastornos habituales de la respiración. En uno de ellos, esta se limita más o menos al pecho, con la exclusión relativa del abdomen.
En el otro, la respiración es principalmente diafragmática y apenas se producen movimientos en el pecho. El primer tipo de respiración es típico de la personalidad esquizoide. El segundo de la personalidad neurótica. En el individuo esquizoide, el diafragma está inmovilizado y los músculos abdominales se encuentran firmemente contraídos. Estas tensiones cortan las sensaciones de la mitad inferior del cuerpo, especialmente las sensaciones sexuales de la pelvis. El pecho se mantiene en la posición desinflada y generalmente estrecho y constreñido. Por tanto, la inspiración es limitada y el resultado es una oxigenación deficiente y un metabolismo debilitado. Inspirar es literalmente succionar aire y requiere una actitud agresiva hacia el entorno. Sin embargo, la agresividad del individuo esquizoide, que está cerrado emocionalmente al mundo, es reducida. Manifiesta una resistencia inconsciente a respirar porque tiene una fijación en el nivel uterino, en el que su necesidad de oxígeno se satisfacía sin esfuerzo. Para superar el bloqueo esquizoide ante la inhalación, debe liberar su terror y movilizar su agresividad. Debe sentir que tiene derecho a exigirle cosas a la vida en su sentido más primitivo, a chupar. Por otro lado, en el individuo neurótico, cuya agresividad no se encuentra tan bloqueada como la del esquizoide, el pecho está inmovilizado, mientras que el diafragma y la parte superior del abdomen están relativamente libres. El pecho suele mantenerse en una posición ensanchada y los pulmones contienen una gran cantidad de aire de reserva. Al neurótico le resulta difícil expirar totalmente. Se aferra a su reserva de aire como medida de seguridad. Expirar es un proceso pasivo, el equivalente a soltarse. La expiración plena es un entregarse, un rendirse al cuerpo. Al soltar el aire se siente ese abandono del control que le da miedo al individuo neurótico. La respiración diafragmática del neurótico es un tipo de respiración más eficaz que la torácica del esquizoide, ya que proporciona el máximo de aire con un esfuerzo mínimo y es apropiada para los propósitos normales. Sin embargo, a menos que tanto el pecho como el abdomen participen en el esfuerzo respiratorio, la unidad del cuerpo se divide y la receptividad emocional queda limitada. La respiración normal o saludable tiene una cualidad unitaria e integral. La inspiración comienza con un movimiento hacia afuera del abdomen, mientras el diafragma se contrae y los músculos abdominales se relajan. La onda de expansión se extiende entonces hacia arriba para abarcar el tórax. No está cortada por la mitad como en los individuos perturbados. La expiración se inicia soltando el pecho y prosigue como una onda de contracción hacia la pelvis. Produce una sensación de flujo a lo largo de la parte frontal del cuerpo que termina en los órganos genitales. En la respiración saludable, la parte frontal del cuerpo se mueve como una sola pieza en un movimiento ondulatorio. Este tipo de respiración puede verse en los niños pequeños y en los animales cuyas emociones no están bloqueadas. Esta respiración en realidad involucra todo el cuerpo y una tensión en cualquier parte del cuerpo perturba este patrón normal, que puede verse interrumpido, por ejemplo, por la inmovilidad pélvica. Normalmente hay un ligero movimiento hacia atrás de la pelvis en la inspiración y un ligero movimiento hacia adelante en la expiración. Esto es lo que Reich llamaba el reflejo del orgasmo. Si la pelvis se bloquea en la posición adelantada o atrasada, no puede producirse esta rotación de equilibrio. La cabeza también participa activamente en el proceso respiratorio. Con la garganta, forma un gran órgano succionador que lleva el aire a los pulmones. Si la garganta está contraída, esta acción succionadora se reduce. Cuando no se absorbe aire, la respiración es superficial.
Se ha observado en los niños pequeños que cualquier perturbación de su impulso succionador afecta su respiración. La conexión entre succionar y respirar se ve claramente en el acto de fumar. La primera chupada que se le da a un cigarrillo es una acción fuerte de succión que absorbe el humo como uno absorbe el aire. Hay una sensación temporal de satisfacción cuando el humo llena la garganta y los pulmones, y la persona siente que sus pulmones cobran vida como reacción al estímulo irritante del tabaco. Este uso de los cigarrillos excita los movimientos respiratorios, creando una dependencia del tabaco. A la primera chupada le sigue una segunda y una tercera, etc. Y fumar se convierte en una compulsión. El humo en sí tiene un efecto depresor de la actividad respiratoria, aparte de su estimulación inicial. Cuanto más fuma una persona, menos respira. Sin embargo, debido a esa primera experiencia, no puede escapar de la sensación de que el cigarrillo es esencial para ayudarle a respirar. La función de fumar para estimular la respiración puede verse en dos situaciones: el cigarrillo matutino y fumar en una situación de estrés. Para algunos el cigarrillo matutino significa el comienzo del día, pero también los engancha al tabaco durante el resto de la jornada. En situaciones de estrés, cualquier persona normal tiende a contener la respiración. Esto hace que se sienta ansiosa. Para empezar a respirar y superar la ansiedad, enciende un cigarrillo. Así se establece el hábito: recurrir al tabaco cuando se está en tensión. El lema de los fumadores compulsivos debería ser: respira en lugar de tragar humo. La profundidad de la respiración se mide por la longitud de la onda respiratoria, no por su amplitud. Cuanto más profunda sea la respiración, más se extiende la onda por la parte inferior del abdomen. En la respiración verdaderamente profunda, los movimientos respiratorios alcanzan e implican el suelo pélvico y uno puede realmente sentir sensaciones en esa área. La expansión en sentido descendente de los pulmones está limitada por el diafragma, que separa el tórax del abdomen. Por tanto, cuando hablamos de respiración abdominal, no estamos diciendo que el aire penetre en el abdomen. La expresión respiración abdominal indica los movimientos corporales de la respiración. Significa que el abdomen participa activamente en el proceso inspiratorio, que su expansión y relajación permiten que el diafragma descienda. Pero es aún más importante el hecho de que sólo a través de la respiración abdominal, la onda de excitación asociada con la respiración abarque la totalidad del cuerpo. Las diferencias entre la respiración esquizoide y la neurótica es que la esquizoide está limitada principalmente al tórax, la segunda al diafragma. La respiración diafragmática se extiende solo a la parte superior del abdomen y así, a pesar de ser más profunda que la respiración superficial del esquizoide, no puede decirse que sea una verdadera respiración profunda. Desde este punto de vista, la profundidad de la respiración es un reflejo de la salud emocional de una persona. El individuo sano respira con todo su cuerpo, o para decirlo con más propiedad, sus movimientos respiratorios se extienden profundamente hacia la parte baja del cuerpo. En un hombre podría decirse, hablando en términos generales, que lleva la respiración hasta los testículos. La respiración no puede disociarse de la sexualidad. Indirectamente proporciona la energía para la descarga sexual. El calor de la pasión es un aspecto de la combustión metabólica, para la cual el oxígeno es un elemento importante. Como los procesos metabólicos proporcionan la energía para todas las funciones vitales, la fuerza del impulso sexual viene determinada en último término por estos procesos. Directamente, la profundidad de la respiración determina la cualidad de la descarga sexual. La respiración unitaria o total, es decir, una respiración en la que participa todo el cuerpo, lleva a un orgasmo que abarca el cuerpo entero. Es sabido que la excitación sexual estimula la respiración y la hace más profunda.
Sin embargo, no suele reconocerse que una respiración superficial o inadecuada reduce el nivel de excitación sexual. La respiración restringida impide que se expanda la excitación y mantiene la sensación sexual localizada en el área genital. Recíprocamente, la inhibición sexual, en concreto el miedo a permitir que las sensaciones sexuales inunden la pelvis y el resto del cuerpo, es una de las causas de la respiración superficial y limitada. La onda respiratoria fluye desde la boca hasta el área genital. En el extremo superior del cuerpo está conectada al placer erótico de chupar y mamar. En el extremo inferior está ligada a los movimientos sexuales y al placer sexual. La respiración es la pulsación básica, expansión y contracción de la totalidad del cuerpo. Es por tanto la base para la experiencia del placer y del dolor. La respiración profunda es una señal de que el organismo experimentó una gratificación erótica plena durante la fase oral y es capaz de alcanzar una satisfacción sexual plena durante la fase genital. La respiración profunda carga el cuerpo y literalmente le infunde vida. Y una de las verdades evidentes sobre un cuerpo vital es que parece vivo. Los ojos chispean, el tono muscular es bueno, la piel tiene un color luminoso y su tacto es cálido. Todo esto sucede cuando una persona respira profundamente. Por regla general, los ejercicios sencillos de respiración no sirven para superar los problemas asociados con una respiración perturbada. Estos ejercicios no causan ningún efecto en las tensiones musculares ni en los conflictos psicológicos que impiden la respiración profunda. Y el mayor volumen de aire inspirado que producen esos ejercicios no pasa en su totalidad a la corriente sanguínea ni es absorbido por los tejidos. Solo cuando el cuerpo siente la necesidad de más oxígeno y hace un esfuerzo espontáneo para respirar más profundamente, se vuelve la persona más viva a través de la respiración. Esto no significa que habría que ignorar la parte consciente de la respiración. Deberíamos intentar ser conscientes de esa tendencia común a contenerla cuando nos hallamos en una situación de estrés y a hacer un esfuerzo para respirar fácil y profundamente. Al tomarnos tiempo para respirar podemos contrarrestar hasta cierto punto las presiones que continuamente nos fuerzan a seguir sin parar todo el tiempo. Un ejercicio muy bueno es el de la silla o taburete, que consiste en arquear la espalda hacia atrás sobre una manta enrollada colocada en un taburete a unos 60 centímetros de altura. Al practicarlo, el taburete debe ponerse junto a una cama para que la cabeza y los brazos, que se extienden hacia atrás, cuelguen sobre ella o la toquen. Como es una posición de tensión, la boca debe estar abierta y permitir que la respiración se desarrolle libre y cómodamente. La mayoría de la gente tiende a retener la respiración en esta posición, como hacen en la mayor parte de las situaciones de tensión. Esta tendencia debe ser contrarrestada conscientemente. Las piernas han de estar paralelas, los pies que descansan en el suelo sobre toda la planta, separados entre sí unos 30 centímetros, y se debe dejar que la pelvis cuelgue libremente. Si esta posición causa algún dolor en la zona lumbar, es una indicación de tensión en esa zona. Si uno se relaja en esta posición, la respiración se volverá más profunda y más plena, más abdominal y de una mayor amplitud. La manta enrollada se coloca bajo los omóplatos, pero esta posición puede variarse para movilizar los distintos músculos de la espalda. No se debe mantener esta posición si se vuelve muy incómoda o si uno siente que se ahoga. Es aconsejable empezar despacio y que, excepto en circunstancias especiales, no mantenga una posición de tensión durante más de 2 minutos. El propósito de este ejercicio es fortalecer la respiración, no probar la resistencia.
La efectividad de este ejercicio la demuestra el hecho de que a muchos les hará llorar o les provocará un sentimiento de ansiedad. Luego de haberse recostado sobre el taburete durante alrededor de 1 minuto y respirar profundamente, se invierte la posición con otro ejercicio. En este segundo ejercicio la persona se dobla por la cintura hacia adelante para tocar el suelo con la punta de los dedos. Los pies tienen que estar separados unos 30 centímetros, con la punta girada levemente hacia adentro y las rodillas ligeramente flexionadas. No debe haber peso en las manos, todo el peso del cuerpo descansa sobre las piernas y los pies. La cabeza cuelga tan suelta como sea posible. El peso del cuerpo debe caer sobre la mitad del pie. Esta posición sirve para llevar a una persona a sentirse en contacto con sus piernas y sus pies. Al mismo tiempo estimula la respiración abdominal, relajando la pared delantera del cuerpo, especialmente la musculatura abdominal que se estiró con el primer ejercicio. De nuevo, la boca debe estar abierta y hay que permitir que se respire cómoda y libremente. Si una persona retiene la respiración en cualquier ejercicio, éste pierde su valor. Pero cuando se realiza correctamente, las piernas deberían empezar a vibrar o temblar y continuarán vibrando mientras continúe la respiración, a veces incluso aumentando la intensidad. Esta vibración es normal. Todos los cuerpos vivos vibran en posiciones de tensión. Normalmente respirar es una actividad rítmica involuntaria del cuerpo, bajo el control del sistema nervioso vegetativo. También está sujeta al control consciente, de manera que la persona puede incrementar o disminuir intencionalmente el ritmo y la profundidad de su respiración. Sin embargo, la respiración consciente no influye en el modelo involuntario de la respiración habitual, ligada estrechamente a la sensibilidad emocional del individuo. En cambio, las vibraciones involuntarias del cuerpo tienen un efecto inmediato en el patrón respiratorio. Las vibraciones de las piernas y otras partes del cuerpo estimulan y liberan los movimientos respiratorios. Cuando un cuerpo se halla en un estado de vibración, la respiración se vuelve más profunda, de manera espontánea. Esto es porque el estado vibratorio de un cuerpo es una manifestación de su sensibilidad emocional. Respirar también participa directamente en la producción de la voz, otra actividad vibratoria del cuerpo. El llanto, los chillidos y los gritos reprimidos se estructuran en tensiones que restringen la respiración. El niño al que se le ha enseñado que los niños deben ver, oír y callar, no respira libremente. La tendencia natural a hablar, chillar o gritar queda ahogada por los espasmos de la musculatura del cuello. Estas tensiones afectan a la calidad de la voz, produciendo una voz que al hablar suena muy débil, baja, monótona o silbante. Hay que restaurar la voz a toda su plenitud y aliviar las tensiones específicas del cuello para recobrar toda la profundidad de la respiración. Enfermedad mental es una expresión equivocada. La gente padece perturbaciones emocionales. La palabra emoción está compuesta del prefijo e y la raíz moción. Emoción significa moverse hacia afuera. Una perturbación emocional es una incapacidad de moverse hacia afuera, hacia la gente y hacia el mundo. Por definición, uno puede decir que los conflictos emocionales distorsionan o limitan la motilidad del cuerpo. Bloquean el movimiento hacia el exterior. Del mismo modo, cualquier perturbación de la capacidad de un organismo para moverse denota un conflicto emocional. Por consiguiente, uno puede determinar los conflictos emocionales de alguien por la forma en que se mueve. La cualidad del movimiento de una persona se estudia desde 2 puntos de vista: la espontaneidad y el control. La espontaneidad responde a la autoexpresión. Cuanto más viva está una persona, más espontáneos son sus movimientos. El cuerpo es expresivo por naturaleza.
está cambiando constantemente para reflejar sus sentimientos interiores. En este sentido, es como una llama que nunca es igual en dos momentos. Aunque el cuerpo está más estructurado que una llama, no es tan rígido como una máquina. Tiene una cualidad fluida y responde a la acción de las fuerzas interiores. Normalmente el control representa el freno del ego sobre la espontaneidad, y su objetivo es producir una acción más eficiente. A través del control del ego, la motilidad espontánea del cuerpo se encausa y se integra para alcanzar el objetivo deseado. Un control saludable del ego no disminuye la espontaneidad del cuerpo. Cuando el control y la espontaneidad están integrados en el movimiento corporal, el resultado es la coordinación. La coordinación refleja el grado en el que el ego se identifica con el cuerpo y aún así controla sus movimientos. Una persona sana tiene buena coordinación de movimientos, es espontánea y sin embargo se controla. La enfermedad emocional se caracteriza por una pérdida de la espontaneidad, por una deficiencia del control del ego o por ambas cosas. En un sentido amplio, la persona perturbada emocionalmente se mueve compulsiva o impulsivamente. La persona compulsiva es rígida. Las restricciones de su ego son tan importantes que sus movimientos adquieren una cualidad mecánica y estereotipada, y desaparece la espontaneidad. En la persona impulsiva, el control del ego está debilitado y los impulsos se manifiestan de una manera histérica. El impulsivo es hiperactivo, no puede sentarse tranquilo ni canalizar su energía en actividades constructivas. Su ego inadecuado está constantemente desbordado por sus sentimientos. Al mismo tiempo está constantemente frustrado porque sus sentimientos se explayan sin conseguir nada. El compulsivo tiene miedo de soltar su control rígido. El impulsivo es incapaz de mantener el control. De hecho, este último descarga su energía ferozmente para evitar los sentimientos de su cuerpo. Se vuelve irritable para evitar sentir su ira, histérico para evitar sentir su tristeza y promiscuo para evitar sus sentimientos sexuales. Corre antes de tener miedo, llora antes de que le hagan daño y ataca antes de que lo amenacen. Se comporta como un niño pequeño en sus movimientos, que como los de un bebé son descoordinados e ineficaces. La rigidez caracteriológica se manifiesta tanto en el nivel psíquico como en el físico, pero siempre se expresa en términos corporales. Describimos a una persona diciendo que tiene el cuello rígido, la cara de póker, que mantiene la boca cerrada, que es inflexible, que tiene la lengua suelta, etc. La rigidez surge de contener los sentimientos. Una persona se vuelve rígida para guardarse la ira, saca la barbilla para no sentir miedo y tensa el abdomen para no llorar. Para suprimir el sentimiento se desarrollan tensiones musculares crónicas que le imprimen una rigidez al cuerpo. La persona impulsiva tampoco está libre de tensiones. En la persona compulsiva, las tensiones musculares son predominantemente longitudinales, lo cual atiesa al cuerpo. En la impulsiva son anulares u horizontales, lo cual fragmenta el cuerpo. Sin embargo, estas distinciones son una cuestión de grado. En toda la gente perturbada se dan tensiones de ambos tipos. Normalmente se suele considerar que pensar es lo contrario de sentir. Se establece un contraste entre la persona que piensa y la persona impulsiva, aquella que actúa basándose en sus sentimientos sin pensar. El mandato de la razón es: párate a pensar. Esta antítesis entre pensar y sentir se refleja en la dialéctica que ve estas funciones como aspectos opuestos de la conciencia y la percepción. Cada movimiento del cuerpo que se percibe da lugar a un sentimiento y a un pensamiento. Un sentimiento se percibe en el trasfondo del espectro emocional y se interpreta en un nivel como placentero y doloroso.
y en otro nivel como ira, miedo, hostilidad o una combinación de estos sentimientos. Un pensamiento surge cuando se percibe un movimiento y se interpreta en términos de las imágenes mentales, visuales, auditivas, simbólicas, etc., que están almacenadas en el cerebro. Que los movimientos corporales dan lugar a sentimientos y pensamientos no es evidente. La presunción está basada en el hecho de que los muertos no tienen sentimientos ni pensamientos. Esto se sustenta con observaciones repetidas de que los sentimientos dependen del movimiento. Cuando me pongo el sombrero en la cabeza lo siento, sin embargo, si permanece en la misma posición durante algún tiempo, dejo de ser consciente de su presencia. Si me muevo inmediatamente vuelvo a ser consciente de él. Si alguien no mueve el brazo durante mucho tiempo se vuelve entumecido y no lo siente. La relación del pensamiento con el movimiento es más complicada. El pensamiento está directamente relacionado con el sentimiento y la antítesis entre ambos es aparente solo cuando su función se ve desde la cumbre de la pirámide, es decir, desde la posición del ego. Todas las funciones de la personalidad forman una jerarquía cuyo orden está determinado por el nivel de conciencia. La base está formada por las actividades rítmicas del cuerpo que están bajo la conciencia. El primer nivel de conciencia es la percepción del placer y el dolor. Cuando la conciencia se desarrolla, estos sentimientos se van elaborando y separando en varias emociones. Las emociones dan lugar a pensamientos al transformarse en imágenes. En el hombre se ven sometidas a una abstracción adicional, convirtiéndose en palabras. Un nivel superior de conciencia permite el desarrollo del pensamiento objetivo y el razonamiento. En el ápice del triángulo está el ego, el yo autoconsciente que dirige la mayoría de nuestras actividades durante la vigilia. Si un animal no tuviera capacidad de elegir sus acciones, apenas tendría ninguna necesidad de pensar conscientemente. Sus reacciones serían completamente instintivas, como retirarse del dolor o acercarse al placer. Dicho comportamiento caracteriza a los niños muy pequeños y a las formas inferiores de vida. Sin embargo, la mayoría de los animales se enfrentan a situaciones que no pueden solucionarse solo con un comportamiento instintivo. Un cuervo que se acerca a la comida que hay cerca de una casa está sujeto a sentimientos conflictivos. Su hambre le atrae a la comida, pero su miedo al hombre le hace contenerse. Se mueve con precaución, con los ojos y los oídos alerta, juzgando la situación y decidiendo en cada momento si avanza o se retira. Un lobo que acecha una manada de alces debe elegir el que va a atacar. Su elección es en parte instintiva y en parte basada en la evidencia de sus ojos, que le muestran qué alce en particular es el más vulnerable. También debe elegir el momento y la dirección de la acción. Nuestra percepción del animal nos dice que alguna forma de pensamiento se produce cuando se toman decisiones conscientes. Confrontados con acciones alternativas, el animal se detiene y en ese momento sentimos por su actitud qué puede estar pensando, por supuesto, no en la forma en que los seres humanos lo hacemos. Carece de la capacidad de formular las posibilidades de acción en imágenes verbales o en otras representaciones simbólicas. Pero esta capacidad puede ser solo una forma superior de pensamiento y no la esencia del pensamiento en general. No sabemos si un animal es consciente de sus procesos de pensamiento como nosotros, pero esta diferencia puede ser de grado, no de tipo. Pensamos porque nos enfrentamos a innumerables elecciones en nuestras actividades diarias. Desde el momento en que nos despertamos hasta el momento en que dormimos, estamos continuamente pensando en lo que haremos, qué ropa nos pondremos, qué comeremos, cómo manejaremos una situación, qué diremos, etc. Obviamente, cuantas más elecciones parece haber,
más pensamiento se requiere de nuestra parte, y nuestro pensamiento puede volverse bastante intrincado. Incluso al elegir la ropa pensamos en la impresión que ésta causará en los demás, y esto suele suscitar el tema de nuestra relación con quienes nos rodean y forzarnos a pensar en ellos. En nuestro pensamiento evocamos las imágenes de nuestro mundo complejo, pasado, presente y futuro, mientras intentamos descubrir las actitudes y acciones que favorecen nuestro bienestar. La variedad de elecciones puede fácilmente provocarnos una sensación de frustración. Sentimos esta frustración intensamente, por ejemplo, cuando elegimos una pieza de un rompecabezas y no podemos encajarla en la imagen. Por el contrario, sentimos una sensación de satisfacción cuando una pieza encaja perfectamente. La frustración y la sensación de satisfacción son físicas y mentales. La frustración representa un bloqueo del flujo de sentimiento por el cuerpo, creando una tensión que puede rozar el dolor. Encajar las piezas establece una conexión entre el impulso y la imagen del rompecabezas, que permite que la excitación fluya a través del cuerpo y llegue al exterior. Este fluir del sentimiento hacia afuera es la base energética de la experiencia del placer. Pensar puede ser definido como el proceso de hacer conexiones entre nuestros sentimientos y la imagen que tenemos en nuestras mentes de nuestro entorno. Cuando un sentimiento conecta o encaja perfectamente, como en el rompecabezas, sentimos una sensación de armonía con el entorno que es agradable. Cada sentimiento que no encaja crea tensión, dolor y frustración. Cuanto más sencillas son nuestras vidas, más fácilmente se alcanza la armonía. Podemos dividir el pensamiento en 3 niveles: pensamiento inconsciente, pensamiento consciente y pensamiento autoconsciente. En el pensamiento inconsciente, las conexiones se hacen por debajo del nivel de conciencia. El psicoanálisis ha demostrado que a menudo los pensamientos inconscientes dictan el comportamiento tanto como los conscientes. Hay pruebas considerables de que algunas de nuestras ideas más creativas surgen en este nivel y suben a la conciencia más tarde como intuición o inspiración. Esta conexión puede llevar consigo una carga de entusiasmo tan grande que produce un destello de iluminación, denominado la reacción eureka. En el pensamiento consciente, la conexión se hace entre un sentimiento inmediato y el entorno, tal y como se percibe directamente. En este tipo de pensamiento, conecto mi sensación de hambre a una fuente adecuada de comida, o mi sensación de ira a una situación especial o a un comentario insultante. Al pensamiento consciente se le puede llamar también pensamiento subjetivo. El pensamiento autoconsciente o pensamiento objetivo se produce cuando la persona se separa de un sentimiento o emoción y la representa en su mente como una imagen. Por ejemplo, en el comentario, cuando me insultan me enfado, se hace una conexión entre 2 imágenes vistas desde arriba o desde el exterior. En ese pensamiento uno es consciente de sí mismo y por tanto de su propio pensamiento. También puede decirse que al ser consciente de su pensamiento uno es consciente del yo. Descartes tomó esta forma de pensamiento más exactamente. Dijo: pienso, luego existo.